Rock and roll. Nicolás Zapico. Muchas gracias por venir, hermano. Eh, me hiciste. Me dijiste que querías ayudarme, querías darme la mano de venir a hablar, de venir a contarme también un poco de qué pensás. No vinimos sabiendo de qué íbamos a hablar y eso va a hacer que sea incluso más valioso. Todo esto está improvisado. Me dijiste, hiciste el ingreso a filosofía, si bien sos contador. Me dijiste, soy un estudiante de filosofía frustrado. Así que me interesa entrar por ahí, preguntarte ambas cosas. ¿Qué hizo que te interese la filosofía y qué hizo que no te interese como una profesión? Bueno, em, en realidad siempre me gustó leer y, y arranqué con novelas. En la casa de mis viejos, por mi viejo, había muchas novelas y se las choreaba en el buen sentido y desde muy chico. Em, y bueno, fue un hobby que me fue quedando. Y en algún momento, en los 20, 25, no sé cómo llego a la filosofía. Me acuerdo después sí ya los primeros libros que leí, pero no sé con qué se me prendió. Y hasta hoy fue un viaje de ida. Fue como, inclusive hoy mismo, si leo algo, leo filosofía. Sos de los pocos, presumo, que tienen esa elección de libros. Pero déjame preguntarte cuáles fueron los libros que más te Dale. impactaron y cuáles fueron los filósofos que más moldearon tu pensamiento. Bueno, recordando que hice solamente el ingreso, o sea, hablamos con total humildad. El primer gran libro así, si tuviese que recomendar, uno que se llama El mundo de Sofía. ¿Te suena? ¿Lo conoces? Perdona. Eh, Nada, tremendo, buenísimo. Además, el nombre Sofía juega con la palabra filosofía, que es como en griego, así una traducción muy burda, sería sabiduría. Por eso el nombre. Nada, ese para el que quiere mojar el pancito a ver de qué se trata el asunto, vuelvo a la misma palabra, con mucha humildad lo recomendaría. Pasa que bueno, me estás haciendo pensar mucho. Así el primer libro que me gustó y leí. Y, y después, qué sé yo, ahora que se viene el Día de los Enamorados, el libro del amor, pero el libro del amor es uno de Platón que se llama El Banquete, totalmente recomendable. De ahí, por ejemplo, bueno, estudiando filosofía, o lo que llegué a entender yo, por así decirlo, descubrí que Occidente, nosotros, eh, bueno, como que ven, o sea, somos o hemos absorbido mucho todo lo que es la cultura y la filosofía greco-romana. Sí, yo no la tenía tan clara hasta que me metí en el tema. Y nada, por ejemplo, en ese libro, en el banquete, tal vez para el que no esté muy imbuido en el tema, los nombres griegos, qué sé yo, te suenan raros, pero por ejemplo de ahí sale la teoría esa de la media naranja, con respecto al amor, que no la plantea Sócrates, ¿no? Pero bueno, de ese libro, que es el libro del amor, no lo digo yo esto, ¿no? Quedó esa teoría, la media naranja, por decir una cosa, que igual no es algo. Hombre, en el banquete se juntan a charlar varios filósofos de la época y dentro de esos filósofos está Sócrates, que Sócrates era el Messi del momento. Bueno, y Messi. Y Sócrates es el penúltimo que habla, pero se dedica a tirar abajo todas las teorías previas. Pero bueno, una de esas teorías previas es lo que te decía, la de la media naranja. Así recomendando libros, me fui un poco por las ramas. El mundo de Sofía, el banquete de Platón, así introductorios, digamos, por así decirlos. Y de Nietzsche, la genealogía de la moral. Tiene un nombre complicado, pero leíble. Ok, me interesa meterme por ahí, por el amor, que te comenté de que ahora estamos prontos. Nadie va a saber ¿Cuándo es que puntualmente? el Día de los Santo de Enamorados es pareja. el 14. Ah, Ahora, eh, sí, nadie sabe cuándo estamos grabando esto, pero esto va a salir el 14 muy probablemente. antes. Antes que el No, 14, perdón. Sí, aprox. claro. Pero estamos a un par de días del Día de los Enamorados. Me interesa meterme por ahí y tratar en inglés se dice pick your brains, como de tratar de entender cómo pensás y cómo entendés esta idea del amor. Me puse a pensar esto y proponerte de hablar esto ayer
y preguntarte, uno, ¿qué entendés por el amor? Pero también viste que hay muchos clichés, quizás basados en una realidad y una verdad, que esto de, bueno, los Beatles decían, todo lo que necesitas es amor, all you need is love. ¿Será? ¿Pensás que es el caso? ¿Cuáles son las limitaciones o las vendidas de humo que pensás que se nos venden como sociedad sobre el amor? ¿Y qué pensás que es real? ¿Y qué rol pensás que ocupa en la realidad? ¿Cómo lo ves? Wow, qué pregunta. Quiero creer en el amor. Em, me gusta todo lo que viene junto con el amor, o sea, como por así decirlo, de estudiante de filosofía y por la experiencia de vida, no creo en, por lo menos en las religiones instituidas, puntualmente en mi caso yo fui a un colegio de curas, no creo en el Dios católico, pero si nos ponemos a hablar del amor, me gusta todo lo que trae el catolicismo con el amor. Me gustaría el casamiento con la iglesia, con el cura, con la novia entrando de blanco y toda esa... me gustaría. Bueno, son de las contradicciones que todos tenemos. Pero bueno, después ya en la realidad no hablo por experiencia personal, sino como más sociológico. eh, Me refiero a lo que es al amor de parejas, ¿no? Eh, Probablemente atravesado por los tiempos en los que vivimos, es muy difícil de mantenerlo, o sea, construirlo y sostenerlo. Lo veo en mi entorno, en gente de entornos laborales, y bueno, que también lo entiendo por qué les cuesta, ¿no? Pero sí, coincido con los Beatles, All You Need Is Love, y vamos por ese camino, sí, 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 totalmente. Pero el amor, no solo el de pareja, ¿no? Hasta con un animal, bueno, Borges hablaba del amor con las cosas, que lo tenemos también, ¿no? Como que a veces medio incómodo decir que tenés amor con una cosa, más allá que las cosas no sienten, pero lo tenemos al amor, ¿no? O sea, sí. No sé qué, si te ha pasado. Se me vinieron un par de cosas a la cabeza. Dale, sí. Ahí te pregunto sobre la definición de amor. Bueno, me meto yo y después te digo, te armo un castillo de Pero primero cartitas. lo más importante. Sí. Perdón. Y la palabra filosofía, Sofía es sabiduría y filo vendría a ser amor. Es amor a la sabiduría, o sea que tenía que haber empezado por ahí. Más amor que eso, que el del filósofo, sobre todo los presocráticos, los que empezaron con todo este jueguito respetuosamente hablando, de que es no ser un sabio, sino un buscador de sabiduría y nunca alcanzar ese estado por no quererlo, porque es como que una vez que estás realizado no tendrías más que hacer, sino estar siempre buscando esa sabiduría, pero con amor. Eh, Debería haber sido ese el inicio de la respuesta, pero bueno, va por ahí. Me parece zarpado retomar por ahí. Se me vino a la cabeza uno de los pocos libros que leí y la gran mayoría de los libros que leí que me influenciaron más en mi vida los dejé a la mitad. Uno de esos libros es Ética Nicomaquia o Ética Nicómano de Aristóteles y lo que propone él, lo voy a destruir, pero lo que dice él es como, así como aquellos doctores que dan la cura pero no la toman, aquellas personas que se involucran en debates filosóficos pero que no encarnan esa verdad, no les va a servir. Algo así, lo dice de una manera mucho más poética y más elocuente, pero creo que pasándolo a mi formación, que yo tuve una formación jesuita en el secundario, me decían todo el tiempo, que me llegó 10 años después a la cabeza eso, de el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Eso decía San Ignacio. Y me parece que hay algo de verdad en eso. Pero volviendo al amor de pareja, creo que, y volviendo a esta diferencia entre Oriente y Occidente, nosotros tenemos la idea de la media naranja, de encontrar tu alma gemela, de conseguir la persona perfecta y ahí casarte. Y en Oriente es completamente opuesto, que es, bueno, mis padres van a elegir a alguien para que yo pase el resto de mi vida, yo por honor o por compromiso voy a aceptar esa decisión y me voy a asegurar de que sea el caso. Entonces, aprendes a amar a esa persona, incluso si no la conoces y no la elegiste. Es más una visión de construcción que de encuentro fortuito de dos personas perfectas. Son dos formas distintas de verlo. Te puedo decir, si la métrica es mantenerse juntos y que no haya divorcios,
También tenés el factor cultural de cómo está visto el divorcio y de que no está celebrado o no está tan permitido legalmente en otros lugares, pero en líneas generales suelen mantenerse más juntos las parejas que son de base filosófica y religiosa oriental que en Occidente. Entonces, en ese sentido, hay una virtud o algo para contender, para tener en cuenta sobre ese entendimiento del amor. De que no es un me levanto enamorado todos los días y amo a mi pareja. Habrá momentos en los cuales no quieras estar con esa pareja, pero ¿cuál fue el compromiso? Y creo que ahí viene la idea de, más allá de hoy que somos materialistas y que entendemos la realidad como un materialismo constante, te dicen, no, bueno, el casamiento es únicamente un papel que firma en el registro civil y es una cuestión de bienes y de legalidad. El hecho de que lo hagas en una iglesia, al frente de toda la sociedad, entre comillas, toda la sociedad, pero la gente que te conoce, estás tomando ese compromiso, estás dando tu palabra al frente de todos, en la iglesia, en la casa de Dios. El compromiso es total. Entonces, si lo tomas así y lo encarnas así, no importa si estás enojado con tu pareja. No importa qué tan dañado, qué tan dolido estás. Hiciste un compromiso. No digo que no haya un argumento en algunas situaciones para divorciarse. Probablemente los haya, pero debería ser raro. Eh, Creo que esa norma social es lo que nos trajo hasta acá. Y bueno, ya me voy a meter de vuelta en el discurso constante que tengo, que creo que para avanzar, y volviendo a esto que antes de empezar me hablaste de esta idea del progreso, creo que para ir hacia adelante, la única forma de ir para adelante sin colapsar nuestra sociedad es trayendo la sabiduría que teníamos de antes. Creo que el conservadurismo y el progresismo deberían encontrarse al medio, no que uno tiene la razón y el otro debería ser desechado. Y creo que hoy estamos en un mundo totalmente perdido en el progresismo, en pensar de que no hay nada. No es una cuestión que yo diga de todo pasado fue mejor, sino que la insistencia de hoy es que nada del pasado sirvió. Todo ha sido superstición y todas las personas que vinieron antes que nosotros eran más tontas y necesitaban de esa superstición que era la religión para poder seguir para adelante. Tenían que creer en un Dios de las nubes. Buenísimo. ¿Qué hay de eso que nos pueda servir? Y en ese sentido creo que tenemos que revivificar un entendimiento de la religión y saber qué quedarnos y qué tirar. En inglés está esta frase de no tirar al bebé con el agua de la bañera. Entonces, ¿cuál es el bebé? ¿Cuál es el trigo y cuál es la paja? Creo que separar sobre eso. Creo que el matrimonio es fundacional para la manutención de la sociedad, sobre todo y esto es muy debatible y hoy es como, bueno, ¿de dónde te estás informando? ¿Cuáles son tus fuentes de información? Pero lo podemos chequear en 2 segundos en ChatGPT con métricas de criminalidad, pobreza, más riqueza, más alcance de educación, más propenso que te cases, si tuviste 2 padres en tu casa o no. Si tenías eh, padres heterosexuales viviendo en la misma casa, no separados, juntos, misma casa, heterosexuales. Si tenés eso, tenés muchas más probabilidades de que te vaya bien en estos estándares, estas métricas que acabo de proponer. Entonces, en ese sentido creo que tenemos que redimensionar de qué va el amor. Porque si es materialista, si es estoy con vos por convención social, legal, porque me conviene por nuestros bienes, o porque hoy sos hermoso o sos hermosa y mañana vas a estar viejo, entonces te cambio como si fuera un auto. Creo que hay algo más. Eso en cuanto al amor de pareja. Pero el amor en sí, estoy haciendo, No, no, ya termino el perfecto. riff. Eso sobre el amor de pareja. Sobre el amor en sí mismo, la definición que se me planteó a mí y que hoy por hoy estoy de acuerdo es que el amor es el bien común. Y de vuelta, tratando de colación esto de el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras, creo que el amor es el acto, la persecución en lo teórico, pero el acto de hacer el bien común. Creo que nadie hace el mal a sabiendas, todos pensamos que estamos en lo correcto, pero creo que es eso. Y creo que tiene una connotación de algo que acabas de apuntar, que es la humildad epistémica, como el conocimiento que tengo no es total y no es perfecto. Entonces, hay algo de el mundo y de la realidad y de los demás que me puede informar y me puede mejorar en pos de hacer el bien común. Quizá lo que creo que está bien no está del todo bien o puedo ajustarlo un poco. Si no tenés esa humildad epistémica, si pensás que está todo inventado, que vos ya lo sabés todo, sos más propenso a que te manejen más y a caer en totalitarismos en términos sociales. Creo que de eso va el amor, de buscar hacer el bien común, pero a través de la humildad. Esta idea de que la humildad es la raíz de todas las virtudes y creo que estoy de acuerdo con eso. Te digo un montón. Tírame lo que agarrarlo como te pareja, si querés retomar por el amor de pareja, por la utilidad del matrimonio, sea por la definición que tengas de amor o por alguna objeción de algo que acabo de decir, por favor. No, no, le agregaría, porque como te decía, tampoco atacar a la iglesia porque sí, porque hoy no, los últimos años, digo 100 años, está de moda y es fácil, pero
hablando lisa y llanamente, tiene cosas muy copadas la iglesia. Hablando del amor, está el amor al prójimo, que después a alguien se lo leí que como mejorando todavía esa idea del amor al extraño, no es solo al... bueno, wow, ¿viste? Porque el prójimo, no digo que esté mal, pero último lo conoces, sabes quién es, pero ya el extraño, al que no conoces, de hecho lo asocian con con la idea del desierto, ayúdame un poco, porque como que en el desierto hay, no carpas, tiendas pueden ser, en el desierto adentro, ¿no? Y al no haber puertas, el extranjero es bienvenido, pero como que son códigos del desierto, hay un pozo de agua, etcétera. Y bueno, no sé quién tomaba esa idea de lleva del amor al prójimo, el amor al extraño y con la idea del desierto, de que mi casa está siempre abierta. Esto es fácil decirlo, ¿no? Después te tocan el timbre, hablo por mí, ¿no? A las 10 de la noche estás viendo Boca River, te están pidiendo, no sé, un paquete de fideo, algo que tengas, y bah, lo atiendo después. Y bueno, esa persona capaz que no tenga un después. Después también podés decir si realmente yo tengo que hacer eso o no, pero bueno, muchas veces también nos hacemos los boludos con nosotros mismos, miramos para otro lado, con pequeños gestos, que al otro, o un compromiso que tengas con alguien. Con esto no quiero decir que soy perfecto, yo también me equivoco y actúo mal, pero bueno, ser más consciente de nuestros actos. El saludar, mirarnos a la cara. Bueno, pero está bien, como hablamos de lo que cuesta que perduren los matrimonios, estamos atravesados por todo esto que no sabemos qué es, porque el por qué en el fondo de por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos como somos, por qué estamos en la tierra, por qué existimos, no. Tenemos que buscar algún sentido, pero el sentido que le buscamos trae costos, trae beneficios y bueno, y salen ganadores y perdedores y bueno, tenemos que hacer algo con lo que tenemos, con la vida, ¿no? Sí, creo que estamos perdidos en ese sentido. Espiritualmente, creo que estamos muy perdidos. Porque no tenemos una... Tenemos la base. O sea, la estructura teórica, filosófica, espiritual, está ahí. Sigue siendo el mismo libro, la misma colección de libros. Pero no la consideramos como supersticiones o como una guía, como, bueno, fíjate si te sirve. Y creo que no es el caso. Creo que también estaba pensando en el sexo, como el exceso de pornografía. Dale. Perdona, me pongo así en polémico. Selección Argentina, hoy campeón del mundo, etcétera. ¿No te jode, por así decirlo? Yo los quiero, festejé los goles, el mundial, todo eso, pero publicitando casas de apuestas. Y me voy al carajo, o sea, voy a ser la persona más del mundo. Y es Messi, es De Paul, es de Dibu Martínez. No, porque estabas hablando de y uno desde afuera sentado cómodo en su casa, porque hay que estar también en el lugar del otro. Es decir, tanta guita necesitas para hacer esas cosas. O sea, uno supone que son millonarios y que no tienen problemas, que no creo que sea así, pero bueno, tenemos esa idealización. Y los ves con casas de apuestas, como que en su momento habrán sido bebidas alcohólicas cuando éramos más jóvenes, soy más grande que vos, pero bueno. Y así, digamos, o cigarrillos, no sé, cosas entre comillas nocivas para la sociedad. Pero ahora tengo entendido que hay un flagelo, o sea, a mí no me toca porque estoy muy lejos de ese rango etario, pero que hay un flagelo muy grande, decía, con la apuesta en los menores. Estoy repitiendo lo que leo, no es que conozca. Y como te digo, no solo los jugadores de Argentina, ¿no? Se ve que hay un negocio grande ahí. Y bueno, por eso te interrumpí, digo, como para polemizar lo que estabas diciendo. Perdón. Hermano, sí, creo que hay mucho de eso de... Ah, es jodido, Es jodido. no sé hasta dónde moralizar. Yo creo que hay cosas que están mal, pero deberían ser legales. Esa es una. Como si vos querés destruir tu vida con apuestas, creo que debería ser legal. No creo que debería ser moralmente aceptado o celebrado. Pero esa es la diferencia. Coincido. Sobre si querés ver pornografía, hacelo. No creo que te haga bien, pero deberías tener la libertad para hacerlo. En ese sentido, yo pongo mucho el énfasis en el individuo y en la responsabilidad individual. Creo que hoy por hoy, políticamente, el balance que necesitamos es para ese lado, y creo que ya con el diario del lunes, habiendo ganado Milei, creo que eso es lo que está buscando la población,
en una reducción, una sobresimplificación, de que no me des todo, no me quieras paternar desde el Estado, sino déjame fallar a mí. Creo que eso igual siempre es dual, porque cuando queremos ayuda la queremos de cualquier lado y la pedimos lo mismo. Pero creo que el énfasis quizás es idealista. Creo que la mejor expresión de una sociedad es de individuos completamente responsables sobre sus acciones y el efecto que tienen sus acciones sobre la comunidad. Esa es la mejor versión. El Leviatán. Ok, no leí. Entiendo, No, sé, bueno, sé que perdón, es sí, no, Hobbes. hablaste de Aristóteles y fuiste por ahí. Perdón, no. Hobbes. Hobbes, ¿no? Sí. Nada, es como el acuerdo social de cómo nos vamos a manejar. Resumidamente así. Sí, creo que Necesitamos, perdón. Después criticar, siempre criticamos, pero sí, yo considero así. Si no tenemos un acuerdo, que hoy sería el Código Civil, digamos, no soy, pero bueno. Si no tenemos un acuerdo entre nosotros, no creo que la solución sea vivir en anarquía. O sea, ahí vamos para allá. Déjame ver si te puedo atar todo. Todo bien, todo bien. Déjame ver si puedo atar todo. Por favor. Y volviendo desde el amor. Bien, creo que responsabilidad individual, creo que esa es una buena base para la sociedad. Creo que de hecho vamos a ver casi todo a través de un punto de vista cristiano porque es imposible ver la realidad desde otro lente. Podés hacer el ejercicio, pero somos naturalmente cristianos habiendo nacido en esta comunidad. Creo que justamente, creo que Occidente, justamente la sociedad necesita una moralidad sobre la cual comportarse. Creo que el Código Civil es como, bueno, si haces esto, vas preso, ponele. Como tenés castigos. Perfecto. Pero eso no te guía el por qué hacerlo o el no hacerlo. Hay un incentivo para no hacerlo, pero por qué actuamos como actuamos. Y creo que ahí cae la idea del acto de fe. Creo que vivimos constantemente pensando que tenemos control sobre la vida, pero siempre pongo el mismo ejemplo que es acá. Estamos sentados, ¿sí? Vos has estado de espaldas detrás de cientos de personas que han pasado por acá y no has tenido miedo. ¿Cómo sé que no tuviste miedo? Porque me estás mirando a mí. Estás pendiente de esta conversación. Si estuviéramos teniendo esta conversación en Irán, estaríamos los dos contra la pared, como no sabemos cómo se comporta la gente, tratando de prestar atención y estar alerta por nuestra integridad física. Acá no pasa. ¿Por qué? Sabes que hay gente que tiene hambre, sabes que hay gente que tiene bolsillos, no sabes qué hay adentro de sus bolsillos y no sabes qué hay adentro de sus corazones. Sin embargo, por alguna razón tenemos la ilusión de que estamos seguros. ¿Por qué estamos seguros? No estamos seguros, pero pensamos que sí. Entramos a un edificio, no preguntamos, che, ¿quién certificó, qué arquitecto certificó este edificio? Entramos, te subí al ascensor, no haces preguntas y subís y todo funciona. ¿Por qué? Porque confiamos en que las cosas funcionan, porque confiamos en que el bien existe y predomina en los corazones de la gran mayoría de la sociedad. Creo que tenemos que entender eso y creo que a través de la humildad únicamente podemos entender eso, de que hay muchas cosas que no podemos ni siquiera comprender que guían nuestra vida y nuestros comportamientos. Solamente a través de admitirnos incompetentes y de entender de que hay un Dios, déjame ponerlo en otras palabras que no sean religiosas, entender de que hay fuerzas superiores a nosotros es que podemos tratar de empezar a entenderlas. Creo que se perdió eso. Pero bueno, ¿por qué hacer las cosas? ¿Por qué hacer las cosas? ¿Por qué no matar, robar y violar? No está claro eso. Está claro que ha sido útil, pero con el diario del lunes. ¿Por qué no hacerlo? Porque Dios lo dijo. Un viejo barbudo en el cielo en ese momento. Hoy lo podemos entender como, bueno, no sé, el principio por el cual la conciencia está prendida y estamos vivos. No sé, lo que sea. Hoy lo entendemos de otra manera, pero se va revivificando esa idea de la palabra viva, del logos encarnado y que podamos reentender las historias, pero tenemos que conservar las historias. Es el lado conservadorista mío y por eso estoy pelado, uso de escarapela y estoy de traje. Pero creo que sí, creo que tenemos que conservar algunas cosas. Pero ¿cómo conservarlas? Déjame ver si te lo puedo atar. Creo que es eso. Creo que hemos perdido el norte. Y creo que una vez que rompes la idea de Dios, de esta moralidad que nos une, de que la base es el amor, de que estamos todos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y de ahí, únicamente si tomas eso como acto de fe, como axioma, es que podés derivar los derechos humanos. Si no, no son obvios. Y únicamente si tenés a una superpotencia como Estados Unidos, de base cristiana, que no son santos de mi devoción, pero de base cristiana, que enforce esos derechos humanos. Porque si tenés otra superpotencia que no le importan los derechos humanos y no es de base cristiana, puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué no? Si soy poderoso, ¿por qué no ejercer ese poder a través de la violencia? Es lo más fácil, es lo más lógico, es la ley de la humanidad. A menos que tengamos algo que nos ordene, que sea superior
a cualquier impulso que tengamos. Si rompemos ese juego de la religión, juego entre comillas, esa estructura de pensamiento y de entendimiento del mundo de la religión, lo que tiende a llenar ese vacío de sentido es la lucha por el poder. Porque si no hay algo superior, y no suelo pensar en la vida después de la muerte, a mí no me motiva, no es algo que me interese entrar tanto. Pero si no hay algo superior que nos guíe, que nos esté viendo, que le agraden nuestros sacrificios, lo que sea, el juego que entra es la política, es el poder, es el hacete rico, es el hacete poderoso, y esa es la forma de ganar el juego, es escalar la jerarquía de poder humano, de especies, mundano. Creo que la insistencia de la moralidad cristiana es que incluso si sos el más rico, eso no significa que seas el primero ante los ojos de Dios. Y creo que hay un problema ahí también en pensar que el pobre es moralmente virtuoso solamente por ser pobre. Tampoco es el caso. Creo que están desatados. Pero bueno, ¿cuál es la escala en la cual deberíamos valorar a una persona y por qué deberíamos comportarnos como nos comportamos? Creo que si no tenemos esa comunión sobre qué está bien y por qué creemos que está bien, la explicación sobre eso y los rituales para hacerlo, sea la comunión, sea el bautismo, sea el matrimonio, creo que nos vamos a olvidar de por qué era que creíamos esto, y si nos olvidamos de por qué creemos esto, y decimos, no, bueno, no hay arriba, no hay abajo, puedo ser un hombre, puedo ser una mujer, puedo ser un perro, que ahora hay un furor estos últimos días de una juntada de perros en Buenos Aires, creo, de seres humanos que creen ser perros. Si no hay arriba, no hay abajo, ¿por qué no robar, matar y violar? Así que ese es el problema que veo con la manutención de la sociedad. Tenemos el problema de la inteligencia artificial, de si es consciente o no, de la persecución de poder y de seguridad, de la nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, de la hiperinflación que hay, hiperinflación es un poquito fuerte, pero de la inflación que hay en todas las monedas fiat, porque no tenemos nada respaldándolo, entonces todos los gobiernos están sobreendeudados a más del 100% del PBI, tenemos todos esos problemas. Yo creo que la única forma de pasar este cuello de botella, tanto como especies, porque la inteligencia artificial quizás sea una nueva especie superior que piensa a la velocidad de la luz. Si vamos a encontrarle una forma de pasar por este cuello de botella, es únicamente revivificando las historias de la Biblia, entendiéndolas de una manera en la cual nos funcione, no creando un nuevo Dios, sino dejando que se revele de una manera hacia nosotros. Ahí ya empecé a hacer agua. Pero creo que si únicamente podemos pasarlo a través de esa revivificación de las historias. Creo que si no, colapsamos. Quizás es muy binario, dualista, y quizás es muy reduccionista de mi parte. Pero esa es mi forma de ver las cosas. ¿Cómo la ves vos en términos de la utilidad o la necesidad de esta estructura espiritual y religiosa que nos provee el catolicismo? Qué pregunta. Responde y después me vas guiando si te satisfació o no. Yo creo que estamos arrojados a la inmensidad y rescato muchas cosas copadas de la iglesia. Sé que es cómodo lo que estoy diciendo y también le critico un montón de cosas, o sea, pero sé que también tiene una parte muy copada. De hecho, en la misma filosofía, todo lo que es la Edad Media, que si bien fue la iglesia la que puso un pie sobre la sociedad, pero ni siquiera respetuosamente, para simplificadamente lo digo, de ahí estuvieron San Agustín, Santo Tomás, muchas gracias, un par de santos que, sí, de hecho, San Agustín pensando el tiempo, que han hecho sus aportes, y después en la parte de la ciencia también, pero bueno, para no atacarla porque sí. Pero así muy simplificadamente, alguna vez leí, escuché eso de que nos juntamos todos los animales, o sea, el ser humano como un animal más, y como nos creíamos los más vivos, nos dieron el don, entre comillas, del cerebro, el poder pensar, el raciocinio, la lógica. Y aunándolo con lo que estaba diciendo hace un rato vos, no sé si realmente era así o no. Y bueno, esto del pensar, porque si pensamos, bueno, lo que decías vos de los gobiernos que están endeudados por encima del 100% de su PBI, qué sé yo, son todas reglas, por así decirlo, económicas que se quebrantan, que en principio serían insostenibles para un país, pero a la vez lo son. Puntualmente Estados Unidos, no sé los números exactos, pero está hiperendeudado y su moneda, poco más, poco menos, es la más demandada del mundo. Entonces la explicación de por qué el dólar es tan fuerte y sigue siéndolo es porque en realidad, te lo digo, ¿verdad?,
el resto del mundo demanda dólares, entonces esto hace que Estados Unidos sí pueda sobreendeudarse por encima, bueno, en fin, o prestar plata a interés negativo, entonces a la hora de pagarlo paga menos porque su moneda vale más, esas cosas que quiebran todas las reglas en este caso, de la economía. Aquí va. Creo que arrojados en la inmensidad como estamos, retomo eso, le tratamos de buscar sentido a las cosas y bueno, lo uno también con la idea de ese el progreso que tenemos. El ser humano va, choca, va para el otro lado, vuelve a chocar. Yo creo que a la larga, bien entendido, terminamos chocando, porque no sabemos para qué estamos, ni a dónde vamos, ni de qué sirve todo esto. Pero bueno, por eso durante mucho tiempo la iglesia, el catolicismo puntualmente en esta parte del mundo, ha tenido tanta fuerza y tanto sentido porque nos ha dado motivo para vivir. De hecho, y respetuosamente, solucionaron el tema de la muerte con la resurrección. Es el gran éxito del catolicismo, o sea, porque es el gran miedo que tenemos también los seres humanos, es ser conscientes de que nos vamos a morir. Pero bueno, considero que estamos sin un norte, más en estos tiempos en los que ya la idea de Dios no es tan fuerte como lo fue los últimos, no sé, 1500 años, 1800, no sé puntualmente, pero sí. Me interesa proponerte una idea, ¿qué dirías? Un concepto de Dios, una definición de Dios. A mi entender, Dios es lo que ocupe la cúspide de tu jerarquía de creencias. Entonces, en tal caso, no existiría, bajo esta definición, no existiría tal cosa como ser ateo. Simplemente tenés la idea del Dios católico o una infinidad de becerros de oro. ¿Qué es lo que guía todas tus acciones? ¿Qué es lo más importante o lo sagrado, entre comillas, para vos? ¿Pensás que hoy reemplazamos a Dios con el placer o el dinero o el poder? ¿Cuál es el Dios que está guiando nuestra sociedad? ¿Sigue siendo el Dios católico, como dice Nietzsche, es el cuerpo en putrefacción de Dios sobre el cual estamos viviendo? ¿O pensás que simplemente ya lo cambiamos y ya estamos en otra fase como totalmente liberados y esperando a chocar otra vez? ¿Cómo la ves? ¿Dónde estamos hoy? Basado en mi entorno, yo creo que sí, que lo hemos cambiado. Por más que puntualmente alguien te diga yo soy católico, bla, 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 creo que lo hemos cambiado y es el dinero. O lo que conlleva el dinero, pero así muy generalizado. Sí, sí, sí. Bueno, el cine que también ayuda mucho. No sé si viste el Lobo de Wall Street. Sí. Arranca la película así con DiCaprio, viste que bueno, hay mucho porno, muchas drogas, etcétera. Y consumiendo drogas, digamos, con un billete de, no sé, de $10, de 100, no sé, no importa la denominación. Y dice el tipo, que en teoría es una historia real, de todas las drogas que probé, y mientras dice eso, va abriendo el billete para que el televidente lo pueda ver, el cinéfilo. Esta es la mejor de todas. Te estoy respondiendo porque me acordé de la película. Y abre el billete como diciendo el dinero, el dólar en este caso. Nada, es como una estadística personal que tengo. Me parece que sí, que es el dinero. Bien, Totalmente. pero pensemos sobre eso. ¿Qué puede comprar el dinero? Porque caemos de vuelta en el mundo material. Si hoy por hoy los dos tuviéramos $1.000.000, ¿sería suficiente, número uno? ¿Querríamos más para ser más poderosos? Porque estás jugando un juego de estatus. Sí, Entonces, sí, si, sí. si quiero tener el mismo yate que Marcos Galperín, tengo que estar al nivel y cagar al nivel de Marcos Galperín. Ahora, ponle que es suficiente. ¿Para qué? Para comprar. Si no tenés una persona que te ame, con la cual te vayas a dormir todas las noches, prostitución, vas a tener muchas mujeres, ponle que no, ponle que tenés una esposa que te quiere por la plata que tenés. Es una base sobre la cual construir una civilización o una vida significativa. ¿Qué va a llenar ese vacío existencial? Y creo que vuelvo a esta idea de no solo de pan vive el hombre. Y podés comprobarlo, porque la sociedad de hoy es objetivamente la más rica y sin embargo son los que tienen más tasa de suicidio. Podés pensar, o más depresión o ansiedad o lo que sea. Podés decir, no, bueno, es que antes no teníamos suficientes estadísticas. No sé, hermano, si vos vas a la jungla y tenés que sobrevivir, tenés un sentido de vida muy claro. Pero si tenés todas las comidas del día cubiertas y salís de tu cama a la mañana sabiendo que tenés dónde comer, el sentido de vida lo tenés que encontrar en otro lado. Pero va a ser siempre la persecución de dinero o el tener el auto para mostrar el del lado. ¿Sabes que estuve hablando mucho de este último tiempo, volviendo al cine y replicándote de esto? Hablé ayer o anteayer 2 veces del Club de la Pelea. Y está esta peliculón.
Hay una persona que no vio el Club de la Pelea, le dije, por favor, anda esta noche y enmenda esta deuda que tenés con la sociedad. Dice el Club de la Pelea, creo que viene del Club de la Pelea, esta idea de tenemos trabajos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no nos importa. Entonces, ¿para qué va? ¿De qué va el juego de la plata? Es para, y bueno, sobre todo esto que estoy muy pendiente y tratando de entender cuál debería ser el nuevo rol de cada sexo, ¿sí? Cómo debería verse un buen hombre, porque salimos la semana pasada, hace un par de años, de esta idea de la masculinidad tóxica. Perfecto, sí, muerte al macho, todo lo que quieras, perfecto. ¿Cuál es una masculinidad positiva? Voy a tratar de no putear a nadie, porque me hacen envenenar a esta gente que es tan simplista. Está bien, está bien. Mira ahí, ya me abriste la puerta. Creo que hay mucha idiotez en ese sentido. Como, bueno, buenísimo. Muerte el macho es el opresor, lo que sea. ¿Cómo va a construir una sociedad sin hombres? Porque necesitas dos para reproducirse, un hombre y una mujer. Y para mantener la sociedad, si pensás en la mayoría de los albaniles o de las personas que hacen trabajo afuera, la gran mayoría de las personas que cuelgan cables, por decirte algo, o que hace un edificio, son hombres. Vamos a necesitar hombres. ¿Cómo se ve una masculinidad positiva? Ahora, volviendo al tema de cómo nos valoramos a nosotros, porque si rompimos con la idea de Dios, no tenemos valor intrínseco. Si no tenemos valor intrínseco, entonces, ¿qué nos determina nuestro valor? Nuestro dinero. Y sobre todo el hombre tiene el problema más permisivo de nos van a valorar por el output productivo que tengamos. La mujer sí tiene valor intrínseco, si bien hay una escala jerárquica de deseabilidad a través de la sexualidad y de su belleza física, tiene valor intrínseco. Las mujeres deben ser protegidas, deben ser cuidadas, deben ser provistas y deben ser amadas. Los hombres no, no en sí mismos. Si no sos útil, si no sos productivo, no mereces nada más que vergüenza de haber nacido. Entonces, no sé, hermano, cuál es el valor del hombre intrínseco. Es muy difícil. Yo estoy metido en esa carrera de, ¿soy realmente valioso si no puedo proveer, si no puedo dar algo de valor? Y estoy en esa traba mental. Pero volviendo al punto, creo que en líneas generales es una mala idea, creo que es una buena idea para un hombre ser lo más productivo posible, ser lo más valioso, sea para su pareja como para la sociedad, creo que van de la mano. Pero en términos de valor intrínseco, creo que no deberías juzgarlo a través del número que tenés en tu cuenta de banco. También te lo digo porque me fundí la semana pasada y estoy endeudado hasta el ojete. Así que quiero creer que tengo valor todavía. Pero eso, ¿qué le va a dar sentido a tu vida? Y creo que no se llena con plata. Si no, está esta idea siempre de el artista de Hollywood que es famoso, es rico y muere de una sobredosis. Y voy a decir, cura, ¿cómo puede ser? Tenés todo lo que quiero y te matás. Y creo que apunta a esa realidad. En inglés está esta idea del cautionary tale, que es una historia que te cuenta la moraleja o que te muestra que las precauciones que deberías tener, como los fantasmas de Scrooge, los fantasmas de Scrooge, que es como, guarda, no llegues a viejo sin haber vivido. Estoy divagando ya. ¿Cómo lo ves, hermano? ¿Qué twist podemos tener socialmente en pos de vivir o de tratar de perseguir la felicidad o de encontrar un sentido de vida que al menos nos permite seguir vivos? Creo que Camus era el que decía, el sentido de vida es cualquier cosa que haga que no te suicides. Entonces, si lo vamos a tomar 100% de manera existencialista, ¿para qué vamos a estar vivos? ¿Cuál es la respuesta? Que el dinero puede ser un combustible al corto plazo, sobre todo cuando sos joven, pero a largo plazo, ¿pensás que hay alguna otra manera, algún otro camino que volver a la religión? Quizás yo soy muy fundamentalista, pero ¿hay alguna otra? Bueno, para esta, vamos respondiendo. Dale. Sí, dale. Obviamente no tengo $1.000.000. Me gustaría tenerlo, coincido con vos. No creo que. No, no es Yo también, tan yo también. hipócrita. Yo. Pero probablemente pase lo que vos decís. Probablemente no alcance. Estoy hablando más en términos personales. Seguramente no voy a ser feliz. No es que ahora lo sea. O sea, ya creo que la felicidad ya es un. Además, si sos feliz, es como que estás realizado. Te queda morirte nomás. O sea, como que te daría. Me gusta más como una búsqueda. Eh, y bueno, ahí me he hecho algunas de las cosas que decías. También coincido con eso, que uno lo ve desde afuera, a los Messi, a los grandes actores de Hollywood, etcétera, y que se suicidan o que se cagan a piñas entre ellos, etcétera, que no tienen la gran vida que uno cree que tienen, y debe ser así. Eh, y te lo uno, Nacho, con lo que te decía al comienzo, lo del progreso, porque es cierto que
poca gente, pero a la vez no poca en números, posee tanto dinero. Después, si querés, estamos en el medio, el jamón del medio, y después hay mucha pobreza, pero no hablemos de Argentina, ni a nivel mundial. Y hasta donde tengo entendido, hoy tenemos los conocimientos, las técnicas, etcétera, la infraestructura para proveer a todo el mundo de alimentos. Y, por ejemplo, sé que en Argentina alguna que otra medición dice que da el 40, el 50, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Y creo que a nivel mundial también está ahí por el 30, 40. Y a eso iba con la idea del progreso, o sea, hace, no sé, ¿cuándo fueron las hambrunas grandes que tuvo la humanidad? No sé, 200 años, 100, no sé. Y en teoría, por lo que estudiamos, se cagaban de hambre. Ahora, por lo que tenemos entendido, podemos modificar genéticamente las plantas, etcétera, ¿verdad? Y si a esa gente le decíamos que íbamos a tener toda esta tecnología, estoy suponiendo, probablemente hubiesen dicho, bueno, el progreso los va a llevar a un mejor nivel de vida. Abro el debate. No sé si te estoy respondiendo o no, me parece que me fui por las ramas, pero la sabemos. Creo que no tenemos hoy un mejor nivel de vida que hace 200 años, como probablemente el de hace 200 años no haya sido mejor que el de sus 200 años previos, así sucesivamente. O sea, la IA nos va a traer un Beethoven, un Charly García, los Beatles, ¿qué es eso? Un Kubrick. Yo creo que no. Capaz que sí. Pero somos medio, perdóname el término, falopa los humanos, así con las nuevas novedades. Yo me acuerdo, yo soy mucho más grande que vos, en mi casa y en la mayoría de mi entorno había unos libros rojos, unos tomos, que eran como unos diccionarios a los que uno acudía para, entre comillas, sacarse las dudas. Después vino algo que, bueno, las computadoras, etcétera, la enciclopedia en carta. Esta es mi historia. Y también dijimos, ya estás con esto, voy a poder saber todo. Después vino Internet, después vino Google. Y ahora viene la IA, yo ya me quedé, ¿no? Pero, bueno, eso iba con la idea del progreso. ¿Realmente es progreso? Tampoco quiero caer en la hipeada cómoda de decir, vivíamos mejor antes, pero, como te digo, no creo, no estoy en contra, pero no creo en ese progreso que se nos dice que tenemos. Lo que también te quería decir, de que hay gente que posee tanto, otra que se muere de hambre. Después está la gente que trabaja, hay gente, por suerte no es mi caso, porque trabaja 12, 14 horas por día, a plata de acá de Argentina, 800, 900, 700 lucas. ¿Qué futuro puede tener esa persona? O sea, de proyectarse, no sé si tendrá familia. Es también, me voy más a la mierda ahora, una esclavitud bien vendida, con pizza y champagne. No me gusta esa línea de argumentación de la esclavitud, del capitalismo siendo esclavitud. Pero te puedo decir los por qué. Creo que también justamente, ¿quién apunta a esto? ¿Será Platón con algo así como la alegoría de las cavernas? Quizás Nietzsche, no. Está pensando en la moralidad de esclavo, pero no. Creo que para que haya un esclavo necesitas la voluntad del esclavo. Te voy a tirar una frase del Pato Fontanet que dice, creo que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Si vos sos un esclavo y no querés ser un esclavo, probablemente mueras, pero al menos tenés ese destino que podés tomar. No digo que sea grato morirse, pero al menos tenés la chance. Creo que la esclavitud implica una voluntad del esclavo de ser esclavo. Mi forma de ver las cosas. No digo que sea particularmente como si tenés... también, te lo dije como 4 veces, pero te digo, la gran mayoría de las cosas que yo he aprendido sobre filosofía o sobre cómo entender el mundo ha sido en inglés, de escuchar muchos podcasts. Entonces tengo muchas frases que no sé si se traducen a español. Una de esas frases es, estás entre una roca y un lugar duro. Como que estás en 2 malas decisiones. Entonces, morir o vivir como esclavo. Si esa es la decisión, lo podés tomar, pero si decidís vivir como esclavo, fue tu decisión. Y es de vuelta volver a la idea de responsabilidad personal. Por eso digo, si vos tenés un trabajo de mierda y así, oh, qué mierda, tengo que trabajar en esto. Monstruo, cagate de hambre y hacé tu teatro independiente si querés. ¿Me entendés? Como nadie te está obligando. Tenemos esa libertad. Ya la ganamos. Entonces es una cuestión de saber aprovecharla y hacernos responsables por las decisiones de mierda que tomamos. Buffy.
Pero en ese sentido no me gusta eso. Lo que volviste sobre el progreso, creo que materialmente es innegable. Y volviendo al punto de, el 99,9% del tiempo en la historia de la humanidad no hubo suficiente comida, real. Hoy sobra. Las hambrunas existen por causas políticas, pero ya generamos más. La infraestructura de hacer llegar la comida está y generamos más calorías de las necesarias para alimentar a todo el mundo. El problema es que hace como 30 años, quizás más, está esta idea de, no sé de dónde viene, pero había un par de científicos malvados que pensaban que éramos suficientes, éramos demasiados humanos en la Tierra. ¿Qué tiene de base esa idea? Somos demasiados humanos sobre la Tierra. Bueno, ¿a quién matamos primero? Podés verlo de dos formas. O hay algunas vidas que están empeorando la calidad de vida de los que existen, o sean fructíferos y multiplíquense. Me gusta más la segunda. Me gusta más considerar la vida como un milagro, como algo valioso y digno de ser protegido. Y creo que el punto es ese, es que lo consideramos con los recursos que tenemos hoy. Estos son los recursos que tenemos hoy, pero después vamos desbloqueando esta idea de la pizza siempre es igual, la torta es siempre igual y se divide para todos igual. Sí, pero vamos agrandando la pizza. Ahora hay cada vez más pizza para todos. Entonces, hay más recursos, desbloqueamos recursos. Esto que hablaste vos de las ingeniería genética y de poder hacer que las plantas produzcan más comida, es fantástico. Quizás sí, los pesticidas, Monsanto, volvemos a comer orgánico, lo que quieras, pero podemos producir un montón de comida barata. Entonces vos decís, bueno, hablé con una chica que tiene una Fundación Perrijos se llama. Es una fundación de perros en la calle y toda la movida y ayudar a los animales. Ella es vegana y una cuestión es, bueno, si lo vamos a poner puramente en términos nutricionales y no morales, matar a un animal, estará bien, estará mal, vos fíjate, la vida necesita vida para seguir con vida. Si vamos a consumir proteína de mejor calidad, es proteína animal. Si vamos a matar animales, sería mejor darles una vida humana, como tener ciertos condicionamientos. Buenísimo. Ahora, hoy por hoy, la forma en la cual producimos pollos quizás es desagradable, quizás es poco ética, pero al menos es barato. Y el pobre tiene más chance de acceder a comer carne porque es barata. Entonces, hay un balance complicado de decir, bueno, como gobierno deberíamos prohibir esto y hacer que todo sea, que tenga cada uno 20 metros de espacio para cada pollo, toda la movida, pero te cagas en el pobre. Siempre, cualquier decisión afecta más al pobre. Entonces, me estoy yendo. No, pero coincido. Pero creo que hoy por hoy tenemos el mejor, objetivamente, déjame volver a la idea del progreso, así no me voy más. Hoy por hoy, objetivamente, tenemos el mayor progreso y estamos en el mejor tiempo objetivo en términos materiales. Tenemos la biblioteca de Alejandría en el celular. Podemos acceder a cualquier información. Ahora, ¿cómo usamos este teléfono que tenemos todos de entrada? Existe internet y tenemos acceso todos, todo el día. Nadie nos dice, no podés ver esto, lo podemos hacer. ¿Cómo usamos ese tiempo y este maravilla tecnológica viendo pornografía y videos de gatitos? Entonces, responsabilidad individual, de vuelta. En términos de progreso económico, 100%. En términos de progreso espiritual, creo que estamos perdidos, hermano. Creo que, a mi entender, entiendo el por qué dijiste, creo que nuestro Dios es el dinero. Estoy 100% de acuerdo en la forma en la cual lo dijiste, pero en términos de cómo yo lo veo, creo que nuestro Dios, incluso si es implícito y si le preguntas a cualquier persona como, che, ¿sos cristiano o no? ¿Crees en Dios o no? Quizá la mayoría te diga, no creo en Dios, no creo en la iglesia, pero creo en Dios, pero no en el Dios católico, como hay algo más. Entonces creo que la gran mayoría de las personas tiene una intuición, no un framework, un marco teórico para respaldarlo, pero tienen la intuición de que existe la bondad de las personas. Por eso creo que es el cuerpo en putrefacción de Dios y que en un momento en el cual ya la mayoría de las personas deje de creer en eso, guerra civil, colapso social, Atlantis, lo que sea. Pero en ese sentido creo que todavía estamos mantenidos por eso. Creo que tenemos también una magnificación de las capacidades del individuo. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos el internet, todo. ¿Cómo lo usamos? Si lo usamos para bien, podemos hacer muchísimo bien. Si lo usamos para el mal, podemos hacer muchísimo mal. Los drones. Reconocimiento facial. Le pones reconocimiento facial a un dron, te sale, ¿cuánto saldrá un dron? $100, quizás menos. Lo podemos conseguir más barato si es chino. Lo haces que explote viendo a una persona, ¡pah! Matas a una persona. Eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros con la plata que tenemos, que ganamos mes a mes. No yo estoy fundido, yo te dije. Pero con un sueldo promedio, podés... te reí de la desgracia ajena. Claro. Podés comprar con un sueldo promedio en Argentina, no estamos hablando de Estados Unidos, de Suiza. Podés comprar un dron y hacer ese mal. Podés matar a una persona
y no tener consecuencias. Sí, ya existe la capacidad de No, puedo comprar un arma, sí. poder comprar un arma también. Entonces tenemos la capacidad, llevándolo a este punto, para ilustrar el punto, el mal lo podemos hacer siempre, pero podemos magnificarlo a través de la tecnología. Y creo que en línea general la gran mayoría de las personas, no sé si es buena conscientemente, pero actúa con bondad. Quizás hay un poco de moralidad de esclavo de, bueno, actúo así porque debería actuar así, no elijo conscientemente actuar así, sino que no podría actuar de una manera contraria. Creo que el ser bueno en sí mismo requiere el entendimiento de la capacidad de ser malo y la elección consciente de no hacerlo. Pero si no podés ser malo, eso significa que tenés una moralidad de esclavo. De que en realidad no podés porque no tenés la capacidad. Esta idea de, bueno, ¿qué dirías? Yo no le invito a salir a Salma Hayek porque a mí no me gusta. Sí, pero no te da para invitarla a salir. Entonces, en ese sentido, no creo que seas bueno o virtuoso por ser débil. Bueno, te cierro, Sí, sí. me fui mucho, pero bueno, la idea, creo que el progreso material es indebatible, me parece. Lo hemos logrado, pero moralmente creo que no. ¿Cómo lo ves? Pero ahí, Nacho, no, te interrumpo lo del progreso material. No me acuerdo la frase que vos dijiste del club de la pelea. Pero básicamente, o resumidamente, tenemos muchas pelotudeces que no necesitamos, o nos ofrecen muchas pelotudeces que no necesitamos. Pero para debatir, no para contradecirte. ¿No crees que es así? O sea, porque vos estás diciendo, supongo que estás hablando de esto, que el progreso de materiales es innegable. Sí, coincido, hoy los autos vuelan, es fantástico lo que incluso lo que hemos hecho. Voy así, te robo la palabra, a un punto más espiritual. Realmente nos hace falta, o sea, vivimos mejor me voy al recarajo que en las épocas de las cavernas. ¿Qué es eso? En algunos aspectos probablemente sí, en otros no. Eh, Vivimos sin electricidad 2500 años, una locura. Más. O sea, al revés, digo, ¿hace cuánto hay electricidad? 200 años. Y hoy sin internet no podés vivir. Y tan boludo era, te acuerdas hace un rato decías vos eso, que vemos para atrás y pensamos que eran unos boludos bárbaros. Bueno, lo mismo van a pensar en nosotros, ¿no? Tan boludo eran que no tenían electricidad, no tenían internet, no tenían autos. Eh, no, bueno, pero perdóname, ¿no? Respecto a la cuestión material, o sea, ¿vos considerás que nos satisface todo el materialismo? Poniéndome en opositor, sí, o sea, porque a mí me gusta el celular, me encanta, ¿cómo no me va a gustar? La misma televisión, el aire acondicionado, sí, me encanta, el auto, sí, 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 no estoy diciendo que no. Hermano, voy a hacer una breve intervención, te voy a responder esta pregunta. Quiero quedarnos sin batería, o sea, quiero cortar antes de quedarnos sin batería y que quede en la mitad. Así que voy a hacer cambio de batería y seguimos, ¿te parece? Bueno, Nico, estamos de vuelta, más rápido que de pronto. Materialismo. Si nos llena el materialismo, creo que de vuelta, la intuición que tengo es que no hay forma de que nos llene. Sí nos satisface de alguna manera superficial. Te voy a contar algo. Ayer fue mi aniversario de 3 años de casados. Así que lo celebré con mi esposa y compré una coca de vidrio. Y le digo, Es más rica. es la más rica. Y le digo, hubiera sido. En realidad compré coca de vidrio porque salió lo mismo que una Pepsi de 2 litros y la de vidrio es 1,25, creo. Compré la de vidrio porque estamos tomando mucha gaseosa y me hace mal, hermano, tomar Pepsi todos los días. Entonces compré la más chiquita por eso. Pero le pregunté, ¿hubiera sido menos esta noche si en vez de tomar Coca-Cola hubiéramos tomado doble cola? Y de alguna u otra manera sentimos como que sí, yo siento como que sí. ¿Por qué? Porque percibimos el valor, esto de porque vos lo valés. ¿Qué es eso? Lancôme, alguna de esas sedal, alguna esquilada. Porque vos lo valés. Vos te mereces tomarte una coca. Y percibimos valor a través del precio. Entonces, si compras algo caro, eso significa que es valioso y eso significa que yo lo logré. Entonces, es una forma de reafirmar que vos sos valioso y de que valorás a la otra persona. Por eso le compraste algo caro. Y creo que hay mucho de eso. Y es una forma de entenderlo y es una forma de mandar señales sociales sobre percepción de valor. Pero hubiera sido menos la noche, hubiera sido menos el amor que yo le siento a mi esposa y que ella siente por mí si hubiéramos tomado doble cola. Yo creo que no. Pero yo me hubiera sentido que no di lo suficiente, que no hice un sacrificio de alta calidad, vamos a decir. Creo que estoy incorrecto.
Creo que lo que siento es válido, como me siento como siento, pero creo que es incorrecto pasarlo a través de bienes materiales. En ese sentido, creo que no nos termina de llenar, si bien parece que sí. Y otra forma de verlo es, si tenemos un Dios y si perseguimos ese Dios, simplemente estamos tratando de encontrarlo de maneras distintas. ¿Qué hace una persona cuando se droga? Busca sentirse algo más que un humano. Cuando fumas marihuana querés, no sé, apagar tu cabeza, sentir que el mundo es más divertido en vez de monótono. Cuando no tuve experiencia con cocaína, pero si querés sentirte frenético, te querés sentir superhumano, ¿qué buscas a través de las drogas o a través del alcohol o a través de la pornografía? Querés emociones fuertes para sentirte algo más de lo que sos en el día a día, porque lo que sos en el día a día no es suficiente. Si no, lo estarías buscando algo exógeno para sentir ese placer que pensás que te va a sanar. El problema es que biológicamente, y acá es donde la religión y la biología confluyen, químicamente, cuando tenés esas experiencias fuertes, entre comillas, sea cocaína y pornografía, que están en niveles completamente distintos de subas de dopamina, la bajada es por debajo de la base de la línea de base. Entonces tenés una depresión post tener ese placer. Creo que de entrada, biológicamente no estamos diseñados para buscar placer. No hay chance de que nos llene. Creo que la felicidad, en tal caso, es más cercana a la paz, al estar en paz con nosotros mismos. Y en ese sentido creo que un indicio que podemos tener es, uno, el interés y dos, la sensación de estar presentes. Mientras estamos acá hablando, y yo estoy tratando de atar ideas, no estoy pensando en mis problemas financieros, ni en qué voy a comer esta noche, ni en cómo habrá salido de selección, ni idea, porque estoy acá presente. Entonces, creo que ese es un indicio sobre algo que deberías hacer más. A mí me pasa en conversaciones. Hay muchas personas, y sobre todo hombres, tienen la inclinación a tener más intereses sobre las cosas, sobre desarmar una bici, sobre saber cómo funciona algo material. No es mi caso, en ese sentido tengo un temperamento más femenino. Pero lo que sé que te guste, creo que el sentido de vida, un indicio, es ese lugar que no es geográfico, sino no es un entendimiento materialista del mundo, sino un entendimiento del mundo como un foro de teatro, como una historia, como un foro de acción. Creo que si lo entendés de esa manera, como lo entendían los griegos, creo que si te encontrás alguna vez en un lugar donde la pasaste bien y estuviste presente, quizás deberías hacer más de eso. Quizás lo encontrás más con tus amigos, quizás, bueno, y tratar de encontrar algo que te pague por hacer eso o desarrollarlo. Eh, pero ahí donde estés presente, creo que eso es donde te da más sentido de vida y más paz. Creo que confundimos eso del el buscar a Dios en los placeres materiales, cuando en realidad existe algo como la virtud, como el hacer el bien por el bien en sí mismo. Este libro sí lo terminé y fue muy influyente, Meditaciones de Marco Aurelio, que proponía algo así como que hacer el bien en sí mismo te baste, no el crédito que viene con hacer el bien. Y creo que eso nos llenaría más. Pero son todos actos de fe, esta idea de, esto que decías vos, de que bueno, nos estamos desviando de leyes económicas. En el corto plazo, la mentira tiene patas cortas. La mentira tiene patas cortas es algo que no tiene sentido si lo ves de un punto de vista materialista. La mentira no tiene patas, es algo abstracto, pero una realidad, ¿qué dirías? Incrustada en un entendimiento de narrativas. ¿Qué significa que la mentira tiene patas cortas? Significa que no puede, de que todo hay una estructura de la realidad que vuelve al medio. Si tratas de desviarla voluntariamente a través de lo que vos pensás que va a ser una ganancia en el corto plazo, en el largo plazo es como una gomita que les tirás y te pega en la cabeza después. Creo que los bienes materiales no nos van a llenar. De vuelta, quiero ser rico y famoso. Y poderoso. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué estamos acá? ¿Y para qué quiero lo que quiero? ¿Es una forma de validar que soy valioso? Quizás. ¿Es una forma de sentirme bien conmigo mismo? Quizás. Al mismo tiempo, la persona que más influencia, poder, dinero y fama tiene, más chances tiene de hacer el bien. Trata de no perderte, que creo que esa es la historia del Señor de los Anillos. Si vos tenés... habla del anillo que tiene el poder máximo, el poder absoluto. La idea es que nadie quiere soltar ese anillo, que es lo que pasa en la política, el querer perpetuarse. Pero bueno, si podés tener ese anillo, podés controlarlo sin que te controle, es súper difícil. ¿Qué hacer con esa plata? Pero bueno, creo que te voy a traer a Batman en esto y cierro. Esto de un gran poder requiere una gran responsabilidad, creo que es el caso. Y creo que no, porque la verdad de las personas no es rico,
piense que los ricos no tienen este problema, pero justamente el problema que te trae la plata es cómo usar esa plata y cómo te tratan los demás por tener plata. Entonces, creo que es un problema difícil, creo que es un problema preferible a no tener plata, 100%. Ahora tenés que aprender cómo comportarte una vez que llegaste ahí y saber de que no es ahí, no es eso, no es la plata lo que te va a llenar. Pitbull, esta es la última. Pitbull te dice, la gente dice que la plata no compra la felicidad. Están equivocados. Lo único que tenés que hacer es darla. ¿Qué tan feliz podés ser si le compras un sándwich a alguien? Si, mira, fui valioso, le di algo a alguien. Y creo que el amor está más quizás en dar que en recibir. Si bien es mucho más intuitivamente lindo recibir, el dar tiene esa sensación de llenar ese vacío existencial. ¿Cómo te suena, hermano, en ese sentido? ¿Qué balance encontrás en tu vida o en tu observación de qué lugar debería ocupar el dinero en nuestra vida y cuál es el que pensás que está ocupando? ¿Cómo lo ves? Y si es sostenible también. Sí, creo que debería ocupar un lugar mucho más pequeño del que ocupa, pero por lo menos en lo personal, y me animaría a aventurar que en lo general, no, es un lugar re importante, porque corremos atrás de eso, corremos atrás de las expensas, el alquiler, etcétera. Así todo, coincido con lo que decimos, me gusta, o sea, eh, lo que decimos hace un rato, probablemente si algún día soy millonario, las cosas que hago con millonario no me llenen, o sea, me anticipo de lo que podría pasarme, pero me gustaría por lo menos probarlas, o sea, cenar con tu esposa, no con tu esposa, ¿no? Perdón, chiste tonto. En un yate, no sé, en el Mediterráneo, por así tener una cosa así muy volada. Pero bueno, son las normas que nos rigen, son las normas de este capitalismo, lo cual, como dijiste vos un rato, son los tiempos que nos tocan vivir. Después no sé hasta qué punto, me voy a contradecir ahora, hasta qué punto ayudar al otro. Porque yo planteaba hace un rato eso de que se podría alimentar a todo el mundo, etcétera, pero tampoco, no lo dije, lo digo ahora, estoy de acuerdo en el dame y dame y dame. O sea, y me voy más a fondo, porque tampoco está bueno para esa persona. O sea, que vos, ahí va, estamos de acuerdo. Hago un ejemplo una comparación muy metafórica. Es como el hijo del millonario. Viste que el hijo del millonario, en general, es bastante tontito, boludo. O sea, porque la tuvo fácil. Entonces la tuvo fácil, papá y mamá siempre le proveyeron de todo. Y a la hora de hacerse grande o de salir a la calle, nada, o sea, nunca salió a cazar. Se hizo de comer, nunca pagó el colegio, nunca trabajó, etcétera, nunca se esforzó. Entonces, como que el haber recibido tantas facilidades por parte de los padres, paradójicamente los perjudica grandes. Y viceversa. Fíjate que, volviendo ahí al fútbol, o en el deporte más que el fútbol, la mayoría de los grandes deportistas, Maradona, Djokovic, han salido de situaciones muy difíciles en la vida. O sea, yo desconozco tus orígenes, pero no creo que hayan sido como el de ellos. Djokovic, más o menos estás al tanto quién es. Sí, pero no tengo idea de Bueno, a eso voy. Contado por él, o sea, se levantaban porque él es oriundo de Serbia, pero Serbia era parte de la Unión Soviética en la guerra, no, pero es posterior a eso. Pero una de las tantas divisiones, rápido, y en una de esas tantas guerras, él cuenta, bueno, vivía en una casita, etcétera, que bueno, sonaban las alarmas antibomba, entonces él se tenía que levantar, era el hermano más grande, levantar al hermano más chiquito, llevarlo a un sótano. La cuestión que una vez cuenta que se le cayó el hermanito, no sé qué problema tuvo. Nada, yo me la comparo con. A mí mi mamá me tapaba para irme a dormir. Claro, sí, este guaso, lo mismo que Maradona y Tevez, a la hora de salir a una cancha y jugar entre 80.000 personas y saber que lo están viendo 50.000, no sé, los números, están más allá de eso. O sea, estuvieron entre la vida y la muerte hasta hace 15 minutos, esto lo superan. Yo ahora en este momento estoy, entre comillas, incómodo dando una entrevista
o teniendo una charla con alguien que nos conocemos pero nunca habíamos hablado y, y nada, o sea, me cuesta este momento, o sea, que bueno, pero me fui un poco del tema. Lo que quería dejar en claro era eso, hasta qué punto ayudar al otro, ¿no? O sea, no estoy tampoco, hablo un poco de política, de esas políticas, si querés, de gobiernos progresistas, socialistas, de izquierda, del quitarle al que tiene para dárselo al que no tiene. Digamos, es más, para ir más fondo, pero hasta qué punto igualar esas oportunidades, porque el dar y solamente dar, bueno, Argentina es un muy claro ejemplo de eso, no nos ha dado un buen resultado y creo que como sociedad no da un buen resultado. Por eso era el ejemplo del hijo millonario. Se me vienen un par de cosas. Una es esta de la zona de desarrollo próximo. Creo que es un término de Piaget, quizás no, pero es un término psicológico. De si vos tenés un niño de 5 años, vamos a decir, lo amás. En el mejor de los casos, lo amás. ¿Qué tanto deberías exigirle? ¿Deberías decirle, no, sos perfecto como sos y quédate así? ¿O deberías decirle, che, porque no estás tirando la pelota de básquet de arriba del aro, no servís para nada? Creo que de alguna u otra manera esas son las dos manos de Dios. No sé si es un análisis post-bíblico o dentro de la Biblia, no he leído la Biblia tampoco. Y la otra es la derecha y la izquierda. La derecha es más del juicio, del mano dura, del no suficiente, de la responsabilidad personal. La izquierda es de ayudar al más necesitado, de la compasión, de que cada persona tiene valor y puede hacerlo mejor más adelante. Entonces creo que el amor, de alguna manera, si bien te dije esta definición del bien común, tengo esta otra idea de, no es mía, es una idea a la cual adhiero, pero no la desarrollé yo. Eh, Creo que es muy difícil desarrollar una idea nueva, es casi imposible. Esta idea de las dos manos de Dios, creo que es eso, es el amor, es la compasión en balance perfecto con el juicio. Sos suficiente como sos, pero podés más. Y creo que ese es el balance que deberíamos darle a nuestros hijos o a alguien que amamos. Estás bien como sos suficiente, no te revientes a latigazos en la espalda, pero podés más. Y generalmente es masculino y femenino eso. El padre te exige más y la madre te dice, sos perfecto como sos, o estás bien como sos suficiente. Creo que de eso va el amor. Y si amas a alguien, tenés esa idea de cuánto le puedo pedir. Y mientras más lo conoces, más sabes cuánto es su límite y querés llevarlo para desarrollarlo. Creo que otra cosa que mencionaste sobre los hijos de millonarios, creo que hay un punto muy útil ahí que la mayoría de las personas no considera, que es la carencia como una virtud. Entonces, buenísimo. Tiene que haber un balance entre la carencia y la abundancia. ¿Cuánta carencia es necesaria para criar a una persona de una manera óptima? La respuesta no es cero, porque si no necesitas nada, no tenés ninguna motivación para salir adelante. Pero si te falta todo, también, como ninguno de los dos extremos. Simplemente tenés que encontrar ese óptimo medio para poder desarrollar a un pequeño. Yendo para... ¿Querés? Está bueno eso que estás diciendo, lo del sos perfecto como sos, pero tus capacidades se pueden desarrollar más. Ayudar así, sí. Está buena. No sé si tuya la idea, ¿no? No, dijiste que no, pero bueno, me gusta. Sí, me gusta mucho esa idea. Sí, Porque está bueno desde dónde partís. Sos perfecto como sos. O sea, no es que tenés alguna carencia o te falta algo. Gracias. diría suficiente. Perfecto me parece mucho. Creo que enmiendo eso. Pero Suficiente. hablándole a un menor. Sí, Sí. no, pero sí, suficiente. Sí. Está buena esa corrección. Quiero apuntar sobre esto que me estabas diciendo de, que lo hablamos en el pequeño corte, fue en menos de un minuto, de la incomodidad que nos da hablar en público, sobre todo cuando esto no es hablar en público, estás hablando conmigo, pero no hay público, sabes que va a haber público, el cual es más extraño. Hay una idea, creo que está estudiada, no lo chequeé nunca, así que lo voy a seguir repitiendo como si estuviera estudiada, de que los seres humanos tienen más miedo a hablar en público que a la muerte. Y creo que eso viene de cómo estamos cableados biológicamente, de que vivimos en tribus. Si la tribu no te quiere, te expulsa, vivís solo tenés menos chance de sobrevivir. Entonces, a través de ese miedo a la muerte, es que tenemos ese miedo magnificado de quedar mal con la tribu. Y hoy la tribu es gente que ni siquiera vive acá. Entonces, hay gente de Buenos Aires que te va a odiar o que te va a amar, pero no tiene ninguna influencia en tu vida. Pero creo que eso es lo que nos paraliza en ese sentido de
poder expresarnos como somos por miedo a que nos cancelen, por ejemplo. Creo que eso es un poco de apuntando a eso, a la incomodidad que tenemos sobre hablar en público, al miedo a ser visto como un idiota. Eh, Al mismo tiempo, y paradójicamente, creo que existe esta figura que es un arquetipo, y también es una carta de, bueno, las cartas del tarot son arquetipos, que es el bufón. El bufón no tiene miedo de ser visto, de hacer el ridículo. Lo que quiere hacer creo que es entretener y buscar entretener de una manera en la cual vas a decir una verdad a través del humor, que es una manera en la cual puedes comunicar casi cualquier verdad si lo pones en práctica. No soy bueno en esto, pero digo, me parece súper interesante la idea y trato de hacerlo. Comunicar una verdad es mejor, es más fácil y más llevadero si lo hace a través del humor. Creo que hoy no tenemos bufones como tal en la calle, pero sí existen los estandaperos, en el cual podés tirarle bosta al presidente. La idea del bufón era justamente, era la única persona que podía hacer chistes sobre el rey. Y el rey, para ser visto como un rey benévolo, no le cortaba la cabeza, incluso cuando se mofaba del rey. Entonces, ¿quién es el que realmente tiene el poder en toda la corte y en todo el reinado? Si esta es la única persona que puede decirle la verdad al rey. Y en ese sentido, creo que hay una idea de comportamiento o de... Sí, un indicio de comportamiento a través de ese personaje que es el bufón. Creo que buscar la verdad, creo que no tener miedo a hacer el ridículo, pero al mismo tiempo hay un balance de seriedad y de ridiculez que es el óptimo. Como no querés ser un idiota, pero tampoco querés ser alguien que no sabe tomar un chiste. Entonces creo que eso es algo que todos los seres humanos respetan. Como si podés tomar un chiste, si podés contar un chiste también, no hace mal. Y también hablar de algo serio, creo que si tenés toda esa navaja suiza de capacidad de acción, es la mejor forma. Y también creo que algo que me enseñó y que creo que le podría enseñar a cualquier joven de 16 años, que fue la edad cuando yo lo hice, de vender huevitos de Pascua puerta por puerta o de ir a vender al buen pastor, es que una vez que pedís algo, como, che, mirate estos huevitos de Pascua, estoy juntando plata para un viaje, salen 1000 cada uno. ¿Te interesa? No. Buenísimo. No me morí. Creo que ese aprendizaje de que no importa si alguien te rechaza, o si te va mal en una entrevista de trabajo, o si no quedás, lo que sea, no te morís. Entonces una vez que desbloqueas eso y lo racionalizás, creo que es un poco más bajado. Otra es el estar pendiente de afuera. Te voy a preguntar algo, no te quiero exponer, pero te quiero preguntar, en este tiempo, siendo que tenés esta idea de que te van a ver, ¿has tenido momentos en la conversación en las cuales has estado mirando para adentro más de lo que estás prestando atención hacia afuera? Sí. Creo que ese es el punto. Creo que ese es el punto. Únicamente podés estar presente si estás prestando atención en un balance entre lo que te está pasando adentro y lo que está pasando afuera. Pero si te metes adentro, es más propenso a la paranoia. ¿Cómo lo ves? No, no, estoy de acuerdo. Por eso de las tantas paradojas de la vida, porque yo también estoy de acuerdo con eso del no pensar en lo que van a pensar de vos, pero me contradigo porque consciente o inconscientemente, me parece que más conscientemente, trato de agradar. Creo que todo es lo que decía vos de la tribu. ¿Viste? Uno se dice, ¿por qué? El ejemplo ese que dabas vos, el de vender huevos de Pascua, mirá la timidez, lo hicimos con un amigo en otro país, en una playa. La típica, porque acá no nos conoce nadie. ¿Puedo preguntar el país o no? Sí, no, para no irnos de tema, en Ecuador. Entonces, bueno, acá no nos conoce nadie porque teníamos esa idea de dejar nuestro estilo de vida y vivir el famoso bar en la playa, para resumirlo. Y no sabes lo que costó. O sea, vendíamos vasos de gaseosas, tratamos de vender. Y no, en mi caso, ¿no? La timidez, el sentirse menos, sobre todo delante de una chica, que inclusive hoy me pasaría, ¿no? Tremendo, porque uno racionalmente, o lo trata de solucionar racionalmente diciendo, pero nada, o sea, si estás trabajando, estás vendiendo un vaso o una gaseosa, lo estás haciendo respetuosamente, te dicen sí o no, y no debería afectarte mucho. En mi caso, sí. Lo sentí un montón como mientras estamos teniendo esta charla, que vos generás todo el ambiente para que sea cómodo, sos el que de hecho más habla, pero por lo menos yo siento esa tensión, esos nervios de qué van a decir, quién lo va a ver, que
involucro lo que dije hace un rato, si lo racionalizo, de hecho yo no sé quiénes te siguen, o sea, bueno, en fin, pero sí, me parece que en general uno está pendiente del cómo va a caer, qué pueden decir de uno, seguramente relacionado con lo que dijiste vos, eso de cómo nuestros genes vienen de las tribus en los cuales el que te aíslen era casi como la muerte, supongo, ¿no? Porque dejaba de pertenecer a la tribu, ir a otra tribu, supongo, ¿no? Diciendo que me rechazaron a esta tribu es como que no era un buen currículum. Bueno, es la vida, ¿no? Me perdí después, si, ¿qué me habías preguntado? No, eso. Preguntaste en términos de experiencia, si pensás que de alguna manera contraintuitiva, esto que parece un refugio, que es meterte adentro tuyo, termina siendo contraproducente en una espiral de, si seguís entreteniendo ese pensamiento de cómo me van a ver, de me estoy viendo como un idiota, che, tendré un moco en la nariz, como todas esas cosas, dejas de concentrarte y estar presente en el momento y es más propenso a que te paralices, en ese sentido. Sí, Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, coincido. Me pasaba también cuando iba a rendir, de haber estudiado y orales, ¿no? Y no, y el momento en que me llamaban era, ni siquiera, bueno, el momento era el peor momento de mi vida, pero ya los días previos, no la noche, pero los días previos, pasarla muy mal. Ya ir a una psicóloga para hablarlo, lo hablé, tal vez probablemente me haya ayudado, pero nunca lo superé. O sea, el dar un oral, o ahora en esta misma charla, ya ahora si siquiera estoy mucho más relajado que con 20 años, pero todavía siento esa tensión, esa eh, timidez. Sí, creo que algunos más, otros menos, pero es algo muy generalizado que tenemos el ser humano. De paso, Nacho, probablemente tenga que ver con lo que hablábamos del dinero, del poder, del pertenecer, bueno, el pertenecer seguramente, porque es lo que todos queremos. Pero bueno, y también tiene que ver con lo que hablamos al comienzo de todas las fuerzas que nos atraviesan. Eh, eh, del que si no tenés un auto no, no cabes, o el trabajo que tenés, la ropa que usás. Pero bueno, me siento parte del problema, no es que lo he superado. Creo que hay un punto positivo y creo que el punto positivo es un buen indicio porque no sos un narcisista. Creo que cualquier persona que no le importa lo que dicen los demás es un idiota o es una persona que va a hacer daño a la sociedad. Porque si no me importa lo que digan, ¿por qué no robar, matar y violar? Entonces, está bueno que nos importe en cierto límite. Y es un límite muy... Es difícil de agarrarlo, creo. Como cuál es el límite en el cual me darían importar lo que digan. Y también cuál es el costo que estoy dispuesto a tomar por decir la verdad que tengo para decir. Esto del esclavo, ¿no? O esto de decir una verdad política. Sobre todo en un lugar corrupto. Como sea Córdoba o como sea Ucrania, no sé. Donde sea que estés, de que te encuentres. Si sabes que hay algo que está roto y que vos podrías arreglar si dijeras la verdad, incluso si cuesta tu muerte, ¿lo harías o no? Creo que de alguna manera, y atándolo de vuelta a la religión, es un poco la historia de Cristo. Cristo es el ser, bueno, lo estoy atando de una manera en la cual no tiene sentido, pero Cristo es el ser perfecto, ¿sí? Es Dios convertido en ser humano. Es la persona más virtuosa, la persona más inocente, la que menos merece que le pasen cosas malas y termina con la condena más brutal conocida en ese momento, que era la cruz. Si vos lo lees como historia, y esta es la crítica idiota de Marx, que tiene algo de verdad, como cualquier ideología tiene una parte de verdad y mucha caca en el medio, que es esta idea de la religión es el opio de las masas. Buenísimo. ¿Por qué sería el punto de venta la cruz? Un lugar de tortura y de muerte. Y creo que no contienden realmente con la idea de la religión y de qué está tratando de comunicar. Si la vida es sufrimiento, ¿qué va a hacer que ese sufrimiento tenga sentido? Y creo que al menos es tomar responsabilidad sobre eso y apuntar hacia arriba y hacia adelante. En términos de cómo atar esto con... Ya me fui, estoy divagando. En términos de cómo atar esto con la vergüenza, con el pertenecer, perdí el tren de pensamiento. Pertenecer.
Y volviendo a esto del valor intrínseco, creo que es necesario considerar que tenés un valor intrínseco, porque si no, te lo determina el mercado, o determinan los otros cuánto vales. No sé, creo que hay una idea comunal dentro de todo eso, dentro de la cruz también, y creo que en ese sentido tiene sentido la idea de que te preocupe cómo piensan los demás. Hasta cierto punto, creo que el balance es difícil en ese sentido sobre qué tanto hay arte, qué tanto estás dispuesto a decir la verdad. Si Cristo no hubiera hecho lo que hizo, quizás hubiera estado vivo, no sería Cristo. Lo mismo con el Che, bueno, No, no, entiendo el pero punto. Más allá de que esté de acuerdo o no con la ideología, sí, entiendo el punto de si no hubieras puesto tu cuello en la línea, no te lo hubieran cortado. Pero si no hubieras puesto tu cuello en la línea, no tendrías esa idea de la vida eterna, que a mi entender es una reputación en la historia de los hombres, si lo querés ver en términos materialistas. Eh, pero bueno, un poco, si te vas a morir, ¿cómo deberías actuar al respecto? Otra es Sócrates. Sócrates podría, le dicen que estaba pervirtiendo a la juventud y le dicen que lo van a matar, podría haber escapado y decide escuchar a lo que él llamaba un demonio adentro suyo que siempre le decía lo que tenía que hacer. Y él decía, siempre le hago caso a ese demonio. Lo podemos traer a colación hoy o traducirlo o hacer una inferencia sobre qué será la voz de la conciencia o Pepe Grillo o el Espíritu Santo. A mí entenderse la misma cosa. La voz de la conciencia, si la escuchás, te dice qué es lo que deberías hacer si fueras a actuar de manera correcta, si la escuchas. Y Sócrates decide morir, decide la voz de su conciencia, le dice que debería no escapar de la ciudad, sino quedarse, hace su famosa apología, que es su disertación ante la corte de por qué todos los demás eran unos hipócritas y él era crack, y lo matan. Pero bueno, ¿cómo lo ves? Nacho, hay un paréntesis porque justo estábamos hablando de eso, mira, y encima le dan a elegir entre la muerte o el, ¿cómo se llama cuando te Exilio. expulsan? Exilio. No, lo que decías vos de la tribu. Y el tipo elige morir porque era peor ser exiliado que estar muerto. Déjame verla de esa forma. Qué fuerte, ¿no? No, pero lo que estamos diciendo hace un rato, lo de querer pertenecer. O sea, se supone que el hombre más sabio de la historia prefirió morirse a no pertenecer. Nada, tomalo como quieras, son interpretaciones, pero hacía como un paréntesis de lo que estabas diciendo vos. Qué bárbaro. Perdón, qué me querías preguntar? ¿Cómo le Esto, veo? Sí, sí. ¿Cómo ves esta idea sobre, siendo que vamos a morir, cómo deberíamos actuar en consecuencia sobre que vamos a morir? Y preguntarte esto también, déjame llevártelo un poquito más allá. ¿Pensás que nuestra sociedad hoy por hoy, y hace ya un par de décadas, está bloqueando la idea de la muerte? Está bien, se muere alguien, vamos al velorio, como todo bien, prendemos una velita, lloramos un rato. Pero en general, ¿no sentís que está como la idea de que vamos a ser jóvenes para siempre? Y de que no hay nada de qué preocuparse. Y es más, también hay una adolescencia cada vez más tardía y cada vez más llevada y una, ¿qué dirías? Una falta de asumir compromisos, cada vez los empujamos más lejos. Dos cosas. Uno, ¿pensás que estamos protegidos para no ver la muerte y para no conceptualizar o no pensar sobre eso y seguir siendo máquinas productivas? Barra, ¿pensás que eso está de alguna manera atado a la falta de compromiso de los jóvenes y de cada vez empujarlo más hacia adelante? ¿Cómo lo ves? Yo sí, yo soy de esos de los cuales cuando me doy cuenta de cómo pasa el tiempo y lo imbuido que estoy en la rutina, y me empiezo a cuestionar, no sé si paranoia, pero me choca porque de hecho, si tomas a cualquier persona que ya se haya muerto, tranquilamente vos podés decir, esta determinada persona vivió tantos minutos. Y, y no hace falta ser un gran matemático para decir, podríamos tener un promedio de cuántos minutos u horas, años se viven. Creo que son en Argentina para el hombre 78 años, qué sé yo. Y si te vas bien a fondo, eh, cada segundo, cada minuto, cada día estás más cerca de la muerte que del nacimiento. O sea, siempre te queda el resto de la vida ya. No es que te queda toda la vida por delante. Y cada vez menos. Y en mi caso, no sé cómo es el tuyo, eh, puntualmente los últimos años la he pasado bastante bien, qué sé yo, pero mi vida no deja de ser una rutina. O sea, levantarme más o menos al mismo horario, trabajar, eh, entrenar, entre comillas, pero es como que
Hoy es jueves. Voy contra el jueves pasado y me fue ayer y el jueves anterior me fue, o sea, me decís, miro para atrás y digo, qué rápido está pasando el tiempo. Creo que también es una cuestión de edad. Mientras más grande te pones, sentís que más rápido pasa. Pero cuando lo que decíamos hace un rato, cuando lo racionalizo y digo, wow, porque después todo está el azar, o sea, podemos terminar esta charla y me piso un auto y se terminó y van a decir, mira, el boludo este hablando de la muerte se murió a los 15 minutos. No, no, es terrible. Por lo menos en mi caso, siento que la esquivo al tema y me cuestiono perdóname, me lamento el no encontrar la vuelta y no aprovechar más. Tampoco sé cómo. Pero sí, sí, cuando me lo cuestiono, no sé si me frustro, pero me pongo mal, me pongo mal porque tampoco le veo salida, debe ser por eso. Pero es fuertísimo, es fuertísimo. Sí, 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 sí. Voy a desviarme un poquito y ya vuelvo. Se me vino a la cabeza esta idea, me hacía esto de que me pisan en la esquina y ya se fue. Esto también de la idea del miedo de qué va a decir la tribu. ¿Cuántas personas conoces que hayan vivido hace 200 años? Aparte de San Martín, Napoleón. Son 10. Y somos una canica en el universo. Entonces tenemos una irrelevancia cósmica que también puede ser motivo de tristeza o de vacío existencial, de como, ¿qué, ¿para qué sirve todo esto si somos una hormiga en el universo? Pero es un, ¿qué dirías? Es una ventana de tiempo que no importa. Si hay un bebé ahí, ¿verdad? Y está llorando porque quiere leche o lo que sea. Si hay un bebé en la calle, podemos pensar, no, bueno, irrelevancia cósmica y para qué importa si ese bebé vive o no y como nos vamos. O le damos leche, ¿verdad? Y como tratamos de salvar la vida de ese bebé. Creo que la ventana de tiempo que estamos considerando para tomar esa decisión no es la correcta. Pero si es una vida humana, creo que, y quizás se vuelve muy personal y como podamos parar cuando quieras, pero creo que el punto es, ¿para qué? No creo que haya un punto malo en la rutina, es más como que hay un balance también, y ahí ya estoy viendo, trayendo otra cosa a colación, que es entender la realidad a través del camino del Tao, del orden y el caos. Creo que mucho orden se vuelve monotonía, mucho caos te genera una ansiedad paralizante. Creo que el óptimo medio o el camino del Tao donde vas a encontrar más sentido es ahí. Esta conversación en sí mismo lo puedes extrapolar a cualquier cosa en la vida. Son realidades. Bien, ahí. Caos, orden. La disciplina, en ese sentido, y la rutina, creo que tiene una utilidad de ordenarte psicológicamente, de no tener que adivinar a qué hora me levanto mañana, con quién me voy a levantar al lado, o como todas esas cosas, sino que ya tenés una vida ordenada. Ahora, ¿cuál va a ser el caos que va a revivificar eso o a renovarlo? En ese sentido creo que puede haber un balance, creo que hay una utilidad en la rutina, creo que puede caer en ser una monotonía y en ser aburrido. Pero me interesa preguntarte, que quizás es muy personal, y como cuando se convierte en algo muy personal y ya no lo quieras hacer, lo cortamos, ¿qué es el para qué? ¿Para qué? ¿Tener plata para qué? ¿Levantarme mañana para qué? Y como no lo cuestionamos, quizás por un instinto de supervivencia, de hay que vivir, y no lo cuestionamos. Y todo bien, como creo que sí, soy pro vida, hay que vivir, pero ¿para qué y de qué manera voy a vivir a través de ese para qué? Porque también podemos vivir 100 años, pero si nunca dijimos una verdad, o si podríamos haber dicho esa verdad, o si podríamos haber invitado a esa chica a salir y no lo hicimos, ¿para qué vivimos? Hace poco vi con mi esposa esta película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, que la debe haber visto, peliculón. Véanla. Véanla. Que está esta idea del Carpe Diem y, bueno, de aprovechar el día. Robin Williams. Robin Williams, un joven Robin Williams y el Ethan Hawke. Ethan Hawke, la primera película. Bueno, los junta, es la primera. Los junta a los jóvenes, un profesor que es Robin Williams, y les dice, vean las caras de las promociones anteriores. Y ven a las caras y le dicen, ven todas esas caras, bueno, están llenas de testosterona como ustedes, llenas de ambición como ustedes, se creen superhumanos como ustedes, se creen imparables. Todas esas caras que están viendo hoy son comida para gusanos. Y les dice, pero si la escuchan todavía tienen algo para decirle que es Carpe Diem, aproveché el día. Y hay otra poesía que dice, recojan las rosas mientras pueden. Creo que de eso va, como buenísimo. Encárgate de hacer plata, no estoy haciendo un voto de pobreza y como de que te chupe un huevo la materialidad, no. Hacer plata, buenísimo. Pero ¿para qué? Yo creo que muchas de las cosas que hacemos los hombres es para sexo, en el mejor de los casos, como para agradar a la mujer. ¿Estás de acuerdo con esto? Porque lo hablo, o sea, yo y la mayoría de las cosas, el conseguir cosas,
¿Es para agradarle a las mujeres? Sí, 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 totalmente. En nuestro caso, por lo menos, el de Ignacio y el de Nicolás, sí. Yo creo que el de todos, pero Tata. sí, Tu observación de la sociedad, de los seres masculinos de la sociedad, es que buscan hacer cosas para impresionar a mujeres. sí, totalmente. Además nos gusta, volviendo a lo que decimos, agradar, y sobre todo a las mujeres. Sí, ¿Pensás que es un factor de ser elegido? Esto es lo que yo te digo. Nos ven como, no, bueno, ustedes son tontos, o no sé, son que opresores o lo que sea. Ahora, todo lo que hacemos lo hacemos para ser elegidos. El promedio de hombre no se reproduce, o se reproduce como, ponle que el promedio para arriba. Pero si sos un hombre poco deseable, tenés 0 chances. Si sos una mujer, lo vamos a poner en términos crudos, si sos un 4 físicamente, genéticamente, en cuanto a belleza, vas a encontrar a alguien que esté dispuesto a cogerte. Es otra cosa, casarte con vos, que eso ya es una cuestión moral y de plan a largo plazo del hombre. sí, sí, sí. No, sí, Pero estoy de la acuerdo. mayoría de los hombres no tiene ese acceso a tener una mujer que quiera acostarse o quiera tener sexo con ellos. La mayoría de las mujeres sí. Entonces tenemos todo eso, tenemos todo ese romanticismo, ese querer cortejar con un baile o con las plumas de los pavos reales a las mujeres en ese sentido. Y creo que no se lo ve y no se le hace suficiente énfasis o ¿Acepta? no se le presta atención. No se acepta que existe. ¿Estás de acuerdo con esta observación? Totalmente, no, totalmente, sí, sí, sí. Yo soy uno de esos, sí. ¿Sos un romántico? Sí, 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 sí. O trato de serlo, sí, sí. Sí, sí, sí. Caballero también, sí, sí, sí. Opresor, digamos. Abrí la puerta del auto porque la mujer no puede, pensar que es menos. Sí, no, creo que no, porque me parece muy pero capaz que esté equivocado, como muy anticuado abrir la puerta, pero sí de bajarme del auto, o sea, no esperar adentro del auto. A veces, o sea, depende del día, pero cuando querés caer bien, bien de hipócrita, sí, esperarla afuera del auto, digamos. Sí. No sé Me manejar, encanta boludo. regalar flores. No estoy de acuerdo, pero me gusta y lo hago. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque es cortar una planta, sí, capaz que la planta le hace bien que la corten, no lo digo en joda. Creo que el objetivo como del manzano es que te comas la manzana, tengo entendido. Creo que el rosedal, no sé cómo se llama, es que para volver a generar otra, creo. Pero bueno, me parece más copado regalar planta. Pero no, no me parece. Preferiría regalar una planta, me parece más copado el ramo de flores. Sí, pero me encanta. Y cuando lo he hecho de ir caminando, sobre todo en un lugar así concurrido, con las flores en el brazo, es como que sentís esa, ¿cómo se dice? No, que te observen. Atención por parte del resto, que se disfruta ese placer lindo. Sí. Hermano, mira cómo son las cosas que volvimos al amor, boludo. Volvimos al amor. Retomamos por acá. Las fuerzas que Sí. nos atraviesan. Era el amor. Te quiero preguntar sobre eso. Esta idea, no es común acá, en esta civilización en Argentina, pero en Estados Unidos está esta idea de ir a un partido del Miami Heat y hacer tu propuesta de matrimonio en un jumbotron, que te vean en todo el estadio, en la tele, que vean que estás proponiendo casamiento. Ese tipo de cosas, sea para casamiento o para cualquier otra cosa, que llaman esa atención en público. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Te parece algo lindo? ¿Te parece algo feo? ¿Te parece que expones a la mujer? ¿Te parece que te expones vos, que es algo que debería ser socialmente aceptado? ¿O no? ¿Cómo lo ves? Bueno, partiendo de que cada uno haga lo que quiera, ¿no? O sea, sí, sí, el coso. Creo que debe haber casos en los cuales no hay consenso y queda muy expuesta a la mujer, porque siempre es el hombre el que toma la iniciativa, ¿no? Por las caras que han puesto a la mujer alguna vez. No lo haría yo, no por una cuestión de timidez, que me daría mucha, no me animaría, pero además de no animarme no me parece copada la idea. Pero bueno, respeto. El que le parezca que sí, no me molestaría estar en cancha, recital, etcétera, viendo eso. O sea que suceda, sí, todo bien, ratito, bien. No, no. Ok, no estás en contra de que exista. No, para nada, para nada. No, no. Quiero terminar con esta, preguntarte sobre tu observación. Te voy a preguntar porque no te pregunté en todo este tiempo. Disculpa si es una pregunta inoportuna. ¿Cuántos años tenés vos? 41. ¡Cállate! Pareces mucho más joven, No, hermano. no, me interesa esa respuesta.
Mucho. Séme sincero. Te- No quieras quedar bien. Mira, te voy a decir la verdad. Vamos a seguir viendo, Yo ando- Sí, nos vamos a ir viendo, así que voy a tratar de que bien. No, hubiera pensado, como el número que se me vino a la cabeza es 31-32. Pero si ahora con el diario el lunes te diría 35, pero ni en pedo hubiera pensado que tenías 40 años. Estás muy fachero, estás joven. Ah, bueno. Si me permití el cumplido. Estoy casado igual. No, te digo para que le encontremos la vuelta. No, Vamos a ser amigos nomás. No, pero está bueno hablar entre hombres, decir, che, me gusta tu saco, por decirte. Súper bien. Son cosas que por lo menos yo he pasado, o sea, no sé, darte un beso, abrazar, qué sé yo. Gracias, valoro. Vos por tus conocimientos pareces más grande, al revés. No, porque me citaste películas, autores, a Marx. A Marx, ahí de hecho, ya estamos terminando, ¿no? Por favor. Hay una mala interpretación eso del opio de los pueblos. Hay una mala. Se toma, si se quiere, el vaso medio lleno, que es una crítica, lo cual sí es una crítica a la iglesia, no hay dudas, al catolicismo. Pero también, porque a mí Marx me parece muy copado. Pero bien, sí. Lo dice, el opio era como la droga del momento, por así decirlo, ¿no? Y también da placer. Entonces también está esa lectura de esa crítica que le hace la iglesia de que es el opio de los pueblos. Nada, eso, para defender un poquito a Marx. Como que la iglesia no sé si da placer, no quiero llegar a ese punto, pero bueno, es un norte. Está Dios, está en su mensaje, su doctrina, etc. Y si se quiere, el que cree en cualquier Dios instituido, entre comillas, está un poco más tranquilo, sobre todo lo que hablamos, bueno, me estoy yendo mucho en la rama del catolicismo, que cree que hay una vida, que capaz que la haya, y está buenísimo. Estamos los que no creemos en eso y que decimos qué cagada, porque esto se termina y nos ponemos a pensar de qué estamos haciendo con la vida. Pero bueno, nada, era para, justo me vino eso ahora. Estoy de acuerdo en que hay un punto, por eso te decía, como cualquier ideología tiene algo de verdad. En lo que tiene algo de verdad es en que sí hay una voluntad de consuelo, quizás, en el sentido de para qué sirve la iglesia, pero creo que la idea del opio de las masas es como te van llevando de la nariz, ¿me entendés? Que entiendo que lo tenemos de la misma manera, 100%. Creo que tiene algo de verdad. Y creo que es verdad que en la iglesia encontrás un consuelo. También lo puedes encontrar en un culto. ¿Entendés? Como, por eso, como, no, bueno, mira vos que sos menos sofisticado que yo y caíste en esta trampa de creer que esto es verdad. Creo que es también un aire de superioridad de, bueno, las masas que no son tan intelectuales como yo caen en esto, pero mírenme a mí que soy mucho mejor, no creo en Dios. Creo que no contiende con todo el otro lado, de por qué hablaríamos de sufrimiento. Pará, quiero terminar con esto. Preguntarte, en tu experiencia o en tu observación personal sobre gente de tu mismo rango etario o más chicos, ¿cómo ves, para cerrar en esto hablando del amor, algo más accionable y más del día a día, cómo ves el mercado de citas, hermano? Porque te puedo decir, yo hace mucho tiempo no tengo que invitar a nadie a salir. Están estos dos problemas, lo que hablamos, creo que lo hablamos, está el problema de invitar a una persona o de dónde viene tu próxima novia o de dónde viene tu próximo polvo, si lo querés banalizar, y ese problema deja de existir cuando estás casado, pero tenés el problema de manutención de ese matrimonio, que a mí me parece preferible todo el día. Ahora, te quiero preguntar sobre qué tan complicado está la situación del problema de las citas y de encontrarse y de encontrarse y de poder llevarlo más allá que lo banal. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Si no me querés contar de tu experiencia muy personal, ¿cuál es tu observación de las personas, sea de tu rango etario o de los más jóvenes? ¿Cómo lo ves al mercado de citas hoy? Te respondo, Nacho, con mi experiencia y mi idea, teoría. Creo que mientras más pase el tiempo, más difícil es. ¿Cuál es la explicación que le encuentro? Mira, todo tiene que ver con todo. Con que creo que es más fácil, de hecho, si quieres un consejo, terminar juntándose con alguien que conociste, ya sea en el colegio, en el club, ¿viste? Porque lo conoces. ¿Qué me pasa a mí? Y le deben pasar a la gente que ha salido conmigo.
vos empezás a salir con alguien, ya te hablo post 30, y no lo conoces, pero ya como que los dos de alguna manera lo tomamos en serio y te vas conociendo mientras estás saliendo. Y en mi caso, por eso mi experiencia, la mayoría de las veces no me han resultado bien. Creo que, por eso digo, es un consejo, los mejores momentos son mientras más joven estás para conocer a alguien. Eso es el colegio. Ahora, no quiere decir que sea imposible, que esté cerrado, que no tengan. No me gusta la palabra esperanza, pero ahora en este momento es la única que se me ocurre. De sí conocer a alguien, esa media naranja, no me gusta tampoco decir media naranja. Pero bueno, yo creo que me parece que mientras más grande te haces, más difícil se hace. Por- Porque además la gente que conocías, vuelvo a hablar en forma personal, ya saliste con esa gente. O sea que no vas a es muy raro que retomes. Como que cada vez son menos las opciones. Pero todavía las hay. Tengo dos formas de ver las cosas sobre esto. Creo que la mayoría de las personas no estaría de acuerdo con vos en términos materiales. Entonces te voy a dar primero esa, de cómo vos la hiciste bien, entre comillas, y de lo que vos me decís que debería haber sido o que pensás que es un mejor consejo de si tenés 20, de juntarte con alguien en ese momento, ponele. Creo que esta idea, sobre todo para los hombres, esto de que los hombres envejecen como el vino fino, esa movida, eh, creo que mientras más grande sos, tenés más experiencias de vida, sos más maduro y sobre todo tenés más acceso a recursos y generalmente sos más competente. Entonces todo eso trabaja como algo positivo para el hombre y en contra de la mujer. La mujer de 30 no es tan deseable como una de 25. El hombre, al contrario, un hombre de 35 es más deseable que uno de 25, ni hablar de los 20. En los 20 sos incogible, no sabes hacer nada. Entonces, creo que es mucho mejor, como que tenés una ventaja competitiva en términos puramente de dinámicas sociales y del mercado de citas. Ahora, creo que lo que no tiene en cuenta eso, esto de hacerte rico primero y después encontrar a tu esposa, que sea 5, 10, 12 años más chica, eh, creo que lo que no tiene en cuenta es esta idea que me acabas de compartir, que es de crecer juntos. Porque incluso si no la conoces, yo a mi esposa no la conocía de antes de haberla conocido. Un idiota acabo de decir, pero la conocí, no fui al cole, tenía un amigo en común con el cual jugaba al béisbol y la conocí una noche en la cual me junté a comer con mis amigos de béisbol y ella vino. Sí, Pero ahí el paréntesis. Pero bueno, yo no fui abarcativo con la respuesta. Pero bueno, te hablo con experiencia. Pero era una amiga de un amigo tuyo. sí, y eran los 23. Claro, pero bueno, había un poco de conocimiento, porque venía de un amigo tuyo. Yo ya te hablo de una etapa en la cual se acabaron todas esas opciones. Quizá vas más al... no tenés conocidos en común y cosas en común, es exagerado, algo siempre Sí, sí, común sí. hay. Y voy a ese caso. Claro. Pero la ventaja, siguiendo con tus palabras, que vos tenías es que tenías ese amigo en común y las cosas que tenías en común con tu amigo probablemente se habían sido con vos. Bueno, me voy a ver, pero eso, dale. Creo que incluso si... No, no, todo bien, todo bien. Incluso si no la conocía mi esposa, ponle que incluso si no lo hubiera conocido a través de una amiga, la conocí en una fiesta, lo que sea, creo que el pro de conseguir esa media naranja joven es que podés crecer juntos, que era la idea del matrimonio antes. Que también tiene una banda de complicaciones de, bueno, saliste un mal social y elegiste mal y ahora tenés que divorciar y es un caos socialmente para tu vida. Entonces, no hay, la vida es difícil. Fíjense qué hacen. La vida es difícil. El mundo es un lugar peligroso también. Pero creo que tiene ese pro que generalmente hoy se lo tiene desplazado, al pro de crecer con una persona. Y volviendo a esta perspectiva oriental de, bueno, te casaste, ahora fíjate quién es, vamos a tener toda nuestra vida para conocernos. No nos vamos a separar. Ya hice el compromiso de cerramos la puerta, cerramos la llave, listo. Ahora vamos a ver quiénes somos y veamos cómo hacemos para llevarnos bien. Eh, pero creo que en términos puramente competitivos estás en el pic de tu atractivo sexual. Pero bueno, el problema sobre eso creo que es, decime cómo ha sido tu experiencia, creo que, o un miedo que yo tenía de joven a ser grande y buscar una mujer más chica, es que no vamos a poder compartir el nivel de experiencias de vida que hayamos tenido. Eh, si es mucha la diferencia, si estamos hablando de 10 años, o de 15, no sé, lo que sea. Creo que en ese sentido puede ser medio complicado. Preguntarte eso, sobre el mercado de citas y sobre el cómo conocer personas. No naciste digitalmente con Tinder, entonces
no sé si lo usás, si es una herramienta, si ha funcionado, si no ha funcionado, si ves algunas complicaciones, si ves una banalización de, bueno, eh, la lista. ¿Sos alto? ¿Tenés un buen trabajo? ¿Tenés auto? ¿Tenés una casa? Todas esas cosas. ¿Ves que hay como una, en el momento de encuentro y de conocer a una nueva persona, hay mucho de eso, de tener que tener la lista y tenés que estar tachando la lista tanto tuya como de otra persona, como viceversa? ¿Cómo lo ves? Bueno, mi entorno todo usa Tinder, hombres y mujeres. Tinder u otro, bien. Y mira, justo ayer el chico de verdulería, perdón que no habla al micrófono, 20 años tiene y me dijo que usa Tinder. No sé si es general, pero te estoy hablando de un chico de 20 años. Eh, bueno, y ahí encuentro eso que, o por lo menos mi experiencia, que te estaba diciendo. Eh, Vos haces match. Podés tener match, buenas charlas, etcétera. Mi experiencia, a la hora de juntarte con esa persona, como que las chicas no se animan. Las cuales entiendo. ¿Por seguridad o porque las intimidas? No, por seguridad, pero no, o sea, entiendo la desconfianza, sí. Supongo que pasa por ahí. Debe ser todo un tema, o sea, ir sola a un lugar en... Está bien que siempre se suelen elegir lugares de mucho movimiento, etcétera, pero qué sé yo, ¿viste? Las historias feas pegan mucho, entonces siempre hay una historia fea y la paranoia, que yo la puedo tener en otras cosas, está eso. No me ha pasado nunca, pero debe ser por una cuestión machista de hombre, de decir qué me puede pasar a mí, pero yo noto eso, que hay, y más con lo que he hablado con hombres usuarios de Tinder, que sí llegan a ese punto en el que, bueno, eh, por así decirlo, con el mayor respeto, las chicas arrugan. Pero entiendo, entiendo. Pero hay muchas que no también. ¿Me das pie para dejar esto guardado en el bolsillo para la próxima vez que vea a una mujer decirle eso? Como, bueno, mira, yo tengo a alguien que me dijo que las chicas arroban en Tinder. No, pero muy sacado de contexto. Pero dije eso, sí. Dije eso. Pero sacado de contexto. Contextualízaselo después. Déjame preguntarte, Igual les entiendo, dije. no, 100%, tiene sentido. Como no conocer a la otra persona, no sabes si es alguien confiable o no, justamente. Pero pensás que hay una ventaja competitiva para cualquier persona que, si estamos todos en Tinder, entre comillas, yo no estoy en Tinder, si la sociedad está en Tinder, eh, pensás que hay una ventaja competitiva a aquel persona que en la fila del banco o en la verdulería va y dice, ¿te puedo invitar a tomar una coca? Me parece muy linda. ¿Estaría en contra de que alguna noche tengamos una conversación conmigo, prometo lavarme los dientes? ¿Pensás que tenés una ventaja competitiva si vas al choque? Es buenísima la pregunta. ¿Vos decís si la ventaja está en Tinder versus el cara a cara? Ventaja en el cara a cara. Vos sabés que soy cinéfilo puro, ¿eh? No te lo conté eso, Gómez. Yo creo que son muy de cine esas historias. Me encantarían, ¿eh? Pero como que... A mí nunca me pasó. Me ha animado alguna vez esas cosas. Pero la experiencia, las historias que escuché no son así tan... Rebanco de la idea, la rebanco, pero no, nunca me pasó. Inclusive, mira lo que te confieso, hay una película de Woody Allen que él queda en salir con una chica, la pasa a buscar, no se conocen, o sea, es la primera salida. Entonces, te invento, Nicolás y Juana. Entonces, cuando la pasa a buscar, le dice, van a comer. Woody Allen, o sea, ese humor muy particular. Entonces le plantea, le dice, ¿no querés que nos besemos ahora? Así cuando comemos no estamos nerviosos y la comida nos cae bien. No se conocen. Película. Se la mina se queda mirándolo, como que piensa y dice, sí, besémonos ahora. Entonces se besan, no se conocen, se dan un besito y después se van a comer y se terminan cagando a risa y se ponen de novio, etcétera. Pero nada, rompen el molde con eso. Bueno, yo lo probé esa vez con una chica y por supuesto me dijo que no, porque no me conocía. Supongo que fue por eso. Pero creo que son muy de cine esas historias. Me encantan, ¿eh? Debe haber, deben existir. Creo que son muy mínimas. Vos de profesión sos contador, ¿verdad? Hay una cosa que se llama la ley de los números grandes. La ley de los grandes números, la apliqué en el casino en ese momento de no querer trabajar más y dar resultados. Por eso gané el casino. Bueno, Sí, pero literal, los que me están viendo, estadística 2 vimos eso y re nerd e ingenuo, le apliqué en el casino con un amigo que se llama Topo, le decimos Topo,
Y obviamente perdimos porque el casino gana. ¿Se entiende Me lo que pasó, iba a sí, decir? sí, a mí también me pasó. Como están todos los libros, hay uno que se llama Beat the Dealer, que es para Blackjack, pero en la ruleta hay un par de películas. Ah, está, 21 Blackjack de películas, y hay una que es de Los Pelayos, ¿la viste? No, Se ¿qué llama, es? no sé si se llama De Pelayos, son españoles, y es un chabón que diseña un método real, historia real, para ganarle al casino en la ruleta. Y como matemáticamente no tiene falla la ruleta porque hay un casillero de más, digamos, entonces siempre gana el casino, pero físicamente tiene fallas, entonces por alguna rayita descubren que estadísticamente salen más algunos números Ahí va. de lo que deberían. Pero bueno, volviendo al punto, la ley de los números grandes. No fue a la universidad, así que todo lo toco ahí, amigo. No, pero por eso te decía que puede ser más grande por lo que sabes, por lo menos para mis parámetros. Muchas gracias, hermano. No, Eh, te- realmente no sé. muchas gracias. Esto de la ley de Estás los... siendo demasiado humilde, porque me hablaste de la apología de Sócrates, ¿de quién más? De Job, de Rousseau, de Marx, de películas, porque el cine también es cultura. Me estoy leyendo de alguien, de Aristóteles, dale. He leído Vaya, poco. por lo menos. Puede ser, he leído poco, he escuchado muchos podcasts, he escuchado, he tenido mentores que no han estado en la misma sala que yo, pero sí. Bien, nos quedamos sin batería en el micrófono, ahora está funcionando con cero de batería y una parte que se perdió, ahí la voy a cortar, presumo, pero bueno, quería cerrar y darte una despedida propiamente dicha y hecha, agradecerte por venir y te quería dar este espacio en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras ser encontrado por alguna razón en redes sociales, este es el momento, en caso de... No lo había pensado lo segundo, pero sí lo primero. Yo también te agradezco porque lo tomé como un desafío. Vos como que me empujaste un poco y dije, bueno, dale, vamos a meterme en la zona incómoda, porque es algo que vengo haciendo ya hace un tiempito de donde siento que algo me incomoda, ir. No solo en situaciones como esta, sino o mismo un libro, o una película, o algún tema que escucho. ¿Por qué no me gusta? Va a ver y vamos a ver qué pasa. Así que, y bueno, te lo decía recién en off, la has hecho muy llevadera y has hablado más vos que yo, así que bastante bien. Siento que salió. Terapia de exposición. Hermano, te pregunto por las dudas, solamente por las dudas. ¿Te interesa dar alguna red social o que te encuentre por algún lado o promocionar algo? Por las dudas. En principio no, perdí la oportunidad, pero no, en principio no. Me avisás y lo ponemos en el link y Dale. lo ponemos.